En alguna parte del universo 7, Goku recorría el universo buscando lugares interesantes para conocer. En un momento vería un planeta que llamaría mucho su atención. Ese creo que es el planeta Tierra, diría Goku. Es cierto, mi papá me habló de él porque dicen que aquí hay unas esferas del dragón del tamaño de las uvas del planeta Kyoto. Goku decidiría entrar en la Tierra en busca de las esferas del dragón, pero no era el único interesado en ellas. ¿Qué es eso?, preguntaría Krillin, quien estaba entrenando con Yamcha y el maestro Roshi. No puede ser, sea quien sea, tiene un ki colosal, diría Yamcha. Seguro que soy, diría el maestro Roshi. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Krillin. Maestro, ¿está seguro de lo que dice? Preguntaría Milk al salir. Milk, quédate en la casa. No quiero que te pase nada, señalaría el maestro Roshi. Pero maestro, si la profecía de Uranai Baba se cumple, no tiene caso quedarme encerrada. Diría Milk, no me interesa. Antes de que tu padre muriera, le prometí protegerte, diría el maestro Roshi. Está bien, maestro, diría Milk al entrar. Piccolo se comunicaría mentalmente con nuestros amigos. Oigan, alguien llegó a la Tierra hace un momento y está buscando las esferas del dragón. Diría Piccolo que lo vería todo desde el templo de Kamisama. Piccolo ahora ocupaba el cargo de Kamisama, ya que luego de ser derrotado, su alma fue purificada y se fusionó con el anterior Kamisama. Ya sabemos, pudimos sentir su ki, diría Krillin. Yamcha, tendremos que ir. Krillin y Yamcha irían a toda velocidad a la ubicación del ki extraño. Al llegar, estaba Freezer en su primera forma junto con su ejército. Tenían una esfera del dragón con ellos. Muy bien, hay que buscar las demás esferas del dragón cuanto antes, diría Freezer. Mientras tanto, Goku tenía una de las esferas del dragón en su mano. Sí, son iguales que las de Salama, pero más pequeñas, diría Goku. Me pregunto cómo será su dios dragón. Siento mucha curiosidad. Goku cerraría sus ojos, buscaría con su mente el resto de las esferas del dragón. Vería la que tenía Freezer en su mano. Ah, no puede ser. Yo quería llamar al dios dragón, diría Goku. Goku viajaría a gran velocidad hacia la ubicación de Freezer. Mientras tanto, Krillin y Yamcha llegarían a la nave de Freezer. El emperador del mal y sus hombres estaban atentos a ellos. No sé quiénes sean, pero si buscan las esferas del dragón, tendrán que vérselas con nosotros, diría Krillin. Vaya, no pensé que hubieran guerreros en un planeta tan primitivo como este, diría Freezer. Freezer usaría su radar para medir el poder de pelea de Krillin y Yamcha, pero este explotaría. ¡Demonios! Estas cosas cada vez son peores, diría Freezer furioso. Uno de los soldados de Freezer intentaría medir el poder de ambos guerreros, pero sucedería lo mismo. Gran Freezer, creo que no son los rastreadores, diría el soldado. ¿Qué dices?, preguntaría Freezer furioso. Estos son radares de calidad B. Pueden rastrear hasta 200.000 de poder de pelea. Eso significa que esos dos superan ese poder, diría el soldado. ¿Sugieres que ese par es más fuerte que los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu?, preguntaría Freezer. Así es, Gran Freezer. Recuerde que nadie tiene permitir saber cuál es su poder de pelea. Por eso a los 200.000 los radares explotan, ya que Ginyu tiene 120.000 de poder de pelea, explicaría el soldado. ¿Qué raza son esos dos?, preguntaría Freezer. Humanos, diría el soldado. Son como los Saiyajin pero sin cola. No pensé que hubiera seres tan poderosos, diría Freezer. Los demás soldados de Freezer se lanzaría con todo hacia Krillin y Yamcha, pero estos los derrotarían de un solo golpe a cada uno. Freezer estaba furioso. Me costó 8 meses reclutar tantos soldados y ayer les pagué la mensualidad, diría Freezer furioso. Freezer se colocaría frente a Krillin y Yamcha. ¿Así que son fuertes?, diría Freezer con una sonrisa malvada. Yamcha y Krillin elevarían su ki y se lanzarían con todo hacia Freezer. El demonio del frío estaba sorprendido. Le costaba mantener la pelea contra ellos. ¿Cómo es posible que estos dos igualen mi poder?, preguntaría Freezer furioso. Yamcha conectaría un golpe de puño en el estómago de Freezer y Krillin lo patearía bajo su mentón. Los soldados de Freezer estaban aterrados. Nadie había tocado a Freezer hasta ahora, diría uno de los pocos soldados que quedaba. Tomen su nave y salgan de la Tierra si no quieren morir, amenazaría Yamcha. Freezer quedaría en silencio por un momento, no diría nada. ¿Y bien? ¿Qué esperan para irse?, preguntaría Krillin. ¿Irnos?, preguntaría Freezer con una sonrisa muy particular. No pensarán que me iré sin las esferas del dragón, diría Freezer. Freezer gritaría aumentando su ki, comenzaría a transformarse. Iría por su última transformación desde el primer momento. ¿Ese es Freezer?, preguntaría uno de los soldados. Nadie lo ha visto en esa forma antes, diría otro soldado. Ahora tendrán el privilegio de conocer mi verdadero poder, diría Freezer. Sepan que nadie me ha llevado a la necesidad de hacer esto, así que siéntanse orgullosos por llevarme a este punto. Yamcha y Krillin se lanzarían con todo hacia Freezer. Cada uno de ellos atacaría con un golpe de puño, pero Freezer sujetaría sus manos sin problema alguno. ¿Lo entienden? Ustedes no representan una amenaza para mí.
diría Freezer. Freezer haría chocar a Yamcha y Krillin entre sí al jalarlos uno al otro. Luego, con una bola de ki los lanzaría lejos. Yamcha y Krillin se veían mal heridos. No podían pelear. Al final resultaron ser unos inútiles, diría Freezer. Freezer prepararía ki en su mano. Estaba a punto de ejecutar a Krillin y Yamcha, pero Goku llegaría justo a tiempo. Goku se colocaría frente a ellos y desviaría el ataque. «Oye, ¿tú quién eres?», preguntaría Freezer furioso. «Hola, mi nombre es Goku», diría Goku. Freezer vería una esfera del dragón en la mano de Goku. Tenía la de 4 estrellas. «Oye, dame esa esfera del dragón», pediría Freezer. «No, yo las estaba buscando primero», contestaría Goku. «¿Qué está pasando?», preguntaría Krillin. «No lo sé, este sujeto apareció de la nada», diría Yamcha. «Hola», saludaría Goku. «Lindos uniformes, se parecen al mío». «No es cierto, el nuestro tiene la insignia de la tortuga. El tuyo tiene algo raro», diría Krillin. «Oye, no es raro, es la insignia de mi padre», diría Goku molesto. «Esa insignia, ¿en dónde la vi antes?», se preguntaría Freezer. «Oye, mortal, ¿de dónde es esa insignia?», preguntaría Freezer de mal humor. «Ya le dije que es de mi padre. ¿Eres sordo o tonto?», preguntaría Goku. Todos los soldados quedarían aterrados por cómo Goku se refería a Freezer. «¡Maldito! ¡Me las pagarás!», diría Freezer al incrementar su ki. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Conectaría un golpe de puño en su rostro, pero no le haría el más mínimo daño. Al contrario, Freezer recibiría daño en su mano. «¡No puede ser!», diría Freezer aterrado mientras retrocedía. «¿De qué está hecho este maldito idiota?». Un gran resplandor de luz impactaría en la tierra. Whis acababa de llegar. «Goku, hace más de 3 minutos que te estoy buscando por todas partes», diría Whis molesto. «Señorito, nos vamos a casa». «Whis», diría Freezer aterrado. «¿Qué hace el sirviente de Bills aquí en la Tierra? ¿Y cómo es que conoce a este sujeto?», se preguntaría Freezer. «Papá, este señor me pegó», diría Goku al señalar a Freezer. «¿Papá?», diría Freezer aterrado. «¿Tú eres el hijo de Whis?». «Claro que sí. No ando diciéndole papá a cualquiera», contestaría Goku. «Goku, ¿no estarás pensando que tengo que defenderte de él?», diría Whis seriamente. «No es eso. Quería saber si lo puedo matar», diría Goku con normalidad. «Yamcha, ¿qué crees que esté pasando?», preguntaría Krillin confundido. «No lo sé. De pronto aparecieron personas muy fuertes», contestaría Yamcha. «Ahora que lo pienso, se trata del señor Freezer», sonreía Whis. «¿Qué tal ha estado? ¿Lo conoces?», preguntaría Goku. «Claro que sí. Es uno de los hombres de confianza del señor Bills», diría Whis. «Entonces lo puedo matar. Me acaba de golpear y me quiere quitar la esfera del dragón», diría Goku. «¿Eso es cierto?», preguntaría Whis seriamente. «No es lo que parece. No sabía que su hijo estaba buscando las esferas del dragón», diría Freezer aterrado. «Le preguntaremos al señor Bills antes de hacer algo. De momento, déjalo con vida», diría Whis. Milk llegaría volando. Llevaba al maestro Roshi con él. ¿Quién es ese sujeto?, preguntaría Milk al ver a Goku. «Hola, soy Goku», diría Goku con alegría. Milk se pondría roja y se escondería detrás del maestro Roshi. «Discúlpela, mi protegida se avergüenza con facilidad», diría el maestro Roshi. «Y bien, vámonos, hijo», diría Whis. «Pero quiero juntar las esferas del dragón de aquí», diría Goku. «Por favor, esas esferas tan pequeñas no creo que tengan tanto poder», diría Whis. «Oye, ¿por qué no te fuiste aún?», le preguntaría Goku a Freezer. Freezer regresaría a su nave y huiría aterrado. «Espera un momento», diría Krillin seriamente al colocarse frente a Goku. «Dime, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntaría Goku. «Tengo que agradecerte por salvarme la vida, pero no permitimos que otros seres usen las esferas del dragón así porque sí», diría Krillin seriamente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntaría Goku. «Lo que quiere decir es que queremos saber para qué buscas las esferas del dragón», diría Yamcha furioso. «Es para pedir un deseo», contestaría Goku. «Eso ya lo sabemos», diría Krillin. «Entonces, ¿por qué preguntas?», preguntaría Goku. «Me refiero a ¿cuál es tu deseo?», diría Krillin. Esto será muy largo», diría Whis al suspirar. «Es porque busco un guerrero muy fuerte para pelear. Y como las superesferas del dragón son difíciles de encontrar, decidí venir por estas a ver si encuentra a alguien tan fuerte como yo», diría Goku. «Lo hubieras dicho desde antes», sonreía Krillin. Krillin extendería su mano para saludar a Goku. «Mucho gusto, mi nombre es Krillin, y gracias por salvarnos», diría Krillin. «Hola, y no es nada. Si Freezer los mataba, no sabría cómo llamar al dios dragón de esta tierra», contestaría Goku. «No pensé que hubiera otras esferas del dragón. Supongo que tienes mucho para contarnos», decía Krillin. Oye, llamaría Milk algo tímida. «Tengo este radar del dragón. Podría dártelo para que te sea más fácil». «Ciertamente, no necesito radares para buscarlas, pero la joven me cae bien»,
pensaría Goku. Claro, no hay problema, diría Goku. Un momento, diría el maestro Roshi. Antes de darte la oportunidad de llevarte la esfera del dragón, quiero probar si eres alguien digno. Maestro Roshi, nos acaba de salvar la vida, diría Krillin. Pudo hacerlo por las esferas del dragón, no porque sea una buena persona, decía el maestro Roshi desconfiado. ¡Nube voladora!, gritaría el maestro Roshi. La nube voladora llegaría frente al maestro Roshi. Solo una persona con un corazón puro puede subirse a esta nube, diría el maestro Roshi. Mis dos alumnos no pueden hacerlo, uno porque es arrogante y el otro porque le gusta demasiado las mujeres. Si puedes subirte a la nube, te ayudaremos a buscar las esferas del dragón. Yo creo que es una buena persona, diría Milk. Milk se sentaría en la nube voladora. La nube la había aceptado. Vamos, ven, diría Milk al llamar a Goku. Goku se sentaría detrás de Milk. La nube también lo había aceptado. ¡Es imposible!, diría el maestro Roshi asombrado. Supongo que no hay duda, reía Krillin. El maestro Roshi está asombrado porque él no puede subirse. Reía Yamcha. Papá, ¿me puedo quedar a buscar las esferas del dragón?, preguntaría Goku. Como quieras, pero no cometas ninguna imprudencia, diría Whis. Y el ángel se retiraría dejando solo a Goku en ese planeta llamado Tierra. Vaya, todo aquí es muy lindo. Me gusta este lugar. Goku sonreía mientras estaba sentado sobre la nube voladora junto con esa chica llamada Milk. Goku y Milk ya habían recolectado 4 esferas del dragón. Estaban en camino por la 5ª esfera. Debe de estar en ese volcán, diría Milk al señalarlo. No hay problema, diría Goku mientras aumentaba la velocidad de la nube voladora. Espera, quizás la esfera del dragón esté adentro de la lava. Y aunque la esfera no sufra daño, no podrá sacarla, advertía Milk. No te preocupes por eso, respondería Goku. Goku y Milk llegarían a la cima del volcán. El calor era insoportable. Estoy segura, la esfera debe estar allí adentro, diría Milk. Sí, está en el fondo, diría Goku, ya que él podía localizar la esfera por sí mismo. Espérame aquí. El cuerpo de Goku adoptaría un leve color celeste. Gracias a una delgada capa de energía que lo cubría, Goku saltaría a la lava y comenzaría a nadar dentro. ¡Goku!, gritaría Milk aterrada. No puedo creer que haya saltado. ¡Es un idiota! Luego de 2 minutos, Goku saldría volando como si nada, con la esfera del dragón en su mano. Restos de lava caerían de su cuerpo. Al tocar el suelo quemaría la tierra. ¿Cómo lo hiciste?, preguntaría Milk asombrada. ¿Hacer qué?, preguntaría Goku. Entraste a la lava y no te quemaste. Eso no es normal, diría Milk. Pues, con una barrera de ki. Pensé que como volabas, sabrías de eso, diría Goku. Milk se quedaría muda, no sabía qué contestar. Eres un sujeto increíble, diría Milk con una tierna sonrisa. Solo faltarían 2 esferas del dragón, las que encontrarían en pocas horas. Luego, nuestros amigos ya tenían todas las esferas del dragón. ¡Genial! Con esto podré encontrar un oponente de verdad, diría Goku. Ahora, dime cómo es que llaman al dios dragón de aquí, diría Goku. ¿De aquí? Espera, ¿quieres decir que hay más dioses dragones?, diría Milk sorprendida. Algo así. Hay 2 dioses dragones más y son más poderosos que este. Pero uno de ellos está en un planeta donde los habitantes ya las usaron. Y ese dios se invoca con unas esferas del dragón del tamaño de planetas. ¿Planetas?, preguntaría Milk. Oye, ¿me estás mintiendo? Claro que no. Luego te lo demostraré, diría Goku. Milk le explicaría cómo llamar al dios dragón de la Tierra. Goku estaba más que listo. ¡Sal de ahí, Shenlong!, diría Goku. Las esferas del dragón brillarían y tras oscurecer el cielo, Shenlong se dejaría ver. ¿Cuál es tu deseo? ¿Puedo cumplir cuál?, diría el Shenlong, hasta reconocer a Goku. ¡Goku!, diría Shenlong. Hola, nunca te he visto, pero parece que me conoces, diría Goku. ¿Cómo es que te conoce?, preguntaría Milk. Él es el legendario Goku, el hijo de Whis, el ángel maestro y sirviente de Bills, el dios de la destrucción, diría Shenlong. ¿Eres un ángel?, preguntaría Milk asombrada. Bueno, más o menos, pero sí, respondería Goku. Goku, ¿en qué puede ayudarte este humilde dios dragón?, preguntaría Shenlong. Mi deseo es que encuentres a un ser tan fuerte que rivalice conmigo, diría Goku. Si lo encuentro, ese será tu deseo. Decirte dónde está, no traerlo, advertía Shenlong. No importa, yo iré hasta ahí. Vamos, dímelo, diría Goku. Los ojos de Shenlong brillarían. Estaba buscando a esa persona. Mientras tanto, un pequeño dron del tamaño de un insecto espiaba a nuestros amigos. Se trataba de Freezer, que había seguido el rastro de Goku. Ese estúpido de Goku está utilizando las esferas del dragón en un deseo tan tonto, diría Freezer furioso.
Por fortuna, sabemos que existe un planeta más con las esferas del dragón, sin contar con las que son del tamaño de un planeta. Esas serían imposibles de transportar. Diría Berryblue. Es cierto. De todas maneras, arruinó mis planes y no sé cuál es ese planeta. Diría Freezer furioso. Los seres que te superan en poder por una diferencia abrumadora son los ángeles. Los dioses de la destrucción están por debajo de ti. Dentro de este universo no puedo explorar más allá del 30%, pero en lo que vi, solo hay una persona que es un poco más fuerte que tú. Diría Shenlong. Dime quién es y en dónde está. Diría Goku. Es tu tío, hermano de todos los ángeles. Su nombre es Garmo. Diría Shenlong. Un momento, yo no tengo ningún tío con ese nombre. Estás mintiendo. Diría Goku molesto. Señor Goku, lo que le digo es cierto. Garmo es un ángel que ha luchado contra sus hermanos en el año 3.587.398 del calendario de Zenosama. Diría Shenlong. Vaya, eso fue mucho antes de que yo naciera. Diría Goku asombrado. Garmo fue encarcelado dentro de una prisión en el planeta Zack, donde está atrapado en las llamas del hielo eterno. Diría Shenlong. ¿Llamas del hielo eterno? Preguntaría Goku. Así es. Garmo posee habilidades de congelación. Duerme en un sueño eterno, ya que si estuviera despierto podría salir de las llamas del hielo eterno. Diría Shenlong. Las llamas del hielo eterno es lo que retienen hasta a los mismos dioses. ¿No hay nadie más aparte de ese? Preguntaría Goku. Si mi papá se entera que lo libero, me matará. Lo siento, de acuerdo a tu nivel, la persona más cercana es Freezer, pero no llega al 10% de tu poder actual usando su máxima transformación. Diría Shenlong. ¿Qué dice? Diría Freezer con una mezcla de ira y terror. Vaya, qué pena. Bueno, supongo que cumpliste mi deseo al darme esa información. Muchas gracias, diría Goku. Adiós, Goku. Debo de irme, diría Shenlong al retirarse. Milk se veía sorprendida. No podía asimilar todo lo que había escuchado. ¡Dioses de la destrucción! ¡Ángeles! Diría Milk traumada. Oye, actúas como si nunca hubieras escuchado de eso, diría Goku. Bueno, es porque jamás escuché de ángeles y dioses. Diría Milk. ¿Quieres conocerlos? Preguntaría Goku al ofrecerle su mano. Claro, me encantaría. Diría Milk. Goku llevaría a Milk a recorrer el espacio mientras la protegía con una barrera de energía. No puedo creer que esto sea el espacio. Se ve hermoso. Diría Milk. ¿Sí? A mí me parece muy aburrido. Será porque lo veo todo el tiempo. Diría Goku. Goku y Milk estarían algunas horas recorriendo el espacio hasta que finalmente llegarían al planeta de Bills. Oye, nadie te dijo que podías traer visitas, diría Bills de mal humor. Tranquilo, seguro es una novia que hizo en la Tierra, diría Whis con una sonrisa muy particular. ¿Una novia? Preguntaría Milk. Oye, ¿acaso tienes novias por todas partes? Preguntaría Milk de mal humor. Tranquila, no le hagas caso a mi padre. Suele hacer bromas de mal gusto, diría Goku. Él es Whis, mi padre. Es sirviente y maestro de ese señor que es un dios de la destrucción. Se llama Bills. Hola, encantada. Saludaría Milk. Al menos es cortés, diría Bills. No como esos dinosaurios que fueron tan groseros conmigo que tuve que desaparecerlos. Eso no lo creo, diría Milk molesta. ¿Dudas de mí? Preguntaría Bills al ponerse serio. Los dinosaurios se extinguieron por un meteorito que impactó en la Tierra, no por obra de una sola persona. Diría Milk molesta. Soy una persona que lee mucho y sabe de lo que dice. Milk, tranquilízate. No es necesario discutir, diría Goku tratando de calmarla. Claro, fue el señor Bills quien arrojó ese meteorito, diría Whis. Observa esa luna de allí, diría Bills al señalarla a lo lejos. A ver, diría Milk. Milk vería la luna con atención y de pronto, esta desaparecería por energía de Hakai, como si se hubiera desmaterializado. No lo puedo creer, diría Milk aterrada. Eso es lo que hace un dios de la destrucción, diría Bills seriamente. De verdad me disculpo, fui muy grosera. Diría Milk. Por cierto, hijo, ¿pudiste pedir tu deseo? Preguntaría Whis. Sí, pero la persona más fuerte que encontró ese dios dragón es Freezer, diría Goku, aunque su conocimiento solo abarca el 30% del universo. ¡Qué lástima! Deberías de seguir buscando, diría Whis. Espera, ¿qué hay de ese tal Garmo? Diría Milk, y Goku quedaría aterrado. Oye, silencio, diría Goku. ¿Dónde escucharon ese nombre? Preguntaría Whis seriamente. ¡Garmo!, gritaría Bills aterrado. Está bien, no lo quería decir, diría Goku. Shenlong dijo que hay un ser levemente más fuerte que yo y que es mi tío.
Me contó sobre la historia de Garmo. «Ni se te ocurra despertarlo», ordenaría Whis. «Garmo ha sido un dolor de cabeza en la familia. Si llegase a ser liberado, mi padre se enfadará». «Ay, no. No quiero ver al abuelito Daishinkan enojado», diría Goku nervioso. Creo que hablé de más. Pensaría Milk. Mientras tanto, Freezer estaría en viaje al planeta Zack. ¿Estás seguro de esto? Preguntaría Very Blue. «Ya he escuchado sobre las llamas del hielo eterno. Es un tipo de fuego que solo afecta a los dioses», diría Freezer. «Liberaré a Garmo y me ayudará a vencer a los mismos dioses». Pero amo Freezer, usted ya es un dominador universal. No necesita deshacerse de Bills. Diría Very Blue. «Acabo de tener un altercado con el hijo de Whis. No demorará mucho en acabarme», diría Freezer furioso. «No importa qué es lo que tenga que hacer. Me vengaré de ese maldito Goku y de paso se encargará de Bills y Whis». Algunos días más tarde, Goku seguía con Milk en el planeta de Bills, ya que se estaban llevando muy bien. Goku le mostraría las maravillas del universo, mientras que cada día que pasaba, más se enamoraban. Un día, Freezer llegaría a su destino, el planeta Zack. «Al fin llegamos», diría Freezer al aterrizar. Algunos soldados de Freezer al salir quedarían congelados al instante por la baja temperatura del planeta. «A veces olvido lo débiles que son mis hombres. Este planeta es muy frío por estar muy lejos de su sol. Nadie lo compraría», diría Freezer. «Si puedo soportar estas condiciones es porque mi raza puede vivir en el vacío del espacio». Freezer debería de ir solo en busca de Garmo. No le costaría mucho hacerlo, ya que el planeta estaba desolado y carecía de construcciones. Solo había un gigante castillo de más de 1000 metros de alto. «No hay duda, debe de ser allí», diría Freezer al volar rápidamente hasta el castillo. Una vez dentro, podría bajar hasta lo más profundo, encontrando finalmente a Garmo. «Creo que ahí estás», diría Freezer fascinado. Garmo estaba cautivo tras unas llamas azules que lo rodeaban en círculos. Freezer intentaría tocar las llamas, pero al contacto congelarían su mano. «¡Maldición! Es imposible que alguien como yo se congele», diría Freezer furioso. Garmo abriría sus ojos. Freezer sentiría el terror. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntaría Garmo con una voz siniestra. «Gran Garmo, he venido a liberarlo», diría Freezer. «¿Liberarme? ¿A cambio de qué?», preguntaría Garmo. «Eres un demonio del frío. He escuchado de ustedes. Son la raza más poderosa de los 18 universos. Lo libero porque me acabo de enterar de su existencia y he considerado injusto que lo hayan encerrado», diría Freezer. «Algo quieres a cambio. De lo contrario no estarías aquí», diría Garmo. «Quiero que destruya a su hermano Whis y su hijo Goku, además de Bills, el dios de la destrucción», diría Freezer finalmente. «¿Whis tiene un hijo?», preguntaría Garmo furioso. «¡Libérame! ¡Te lo exijo!». Freezer lanzaría un ataque de ki al suelo. Apagaría las llamas del hielo eterno. Garmo de un momento a otro estaba detrás de Freezer. Apoyaría la mano en su hombro y lo apretaría con fuerza. Freezer gritaría del dolor. Se daría cuenta que Garmo era muy poderoso. «Dame un motivo para no acabar contigo ahora mismo», decía Garmo seriamente. Al parecer era alguien muy poderoso y no dudaría en asesinar a Freezer si se lo propusiera. Garmo, el hermano de Whis, había sido liberado y Freezer no podía escapar de él. «Te dije que me dieras un motivo para no matarte. Si no lo haces, es porque seguramente no tienes uno», diría Garmo. «Tengo un ejército», diría Freezer. Garmo soltaría a Freezer. «Eso suena interesante. Dime más», diría Garmo al verse interesado. «Posteo un ejército con soldados que me ayudan a conquistar planetas para venderlos a buen precio. Soy de momento uno de los seres más poderosos del universo 7, a excepción de Whis, su hijo Goku, y de Bills, el dios de la destrucción», explicaría Freezer. «Vaya, el cuarto ser más poderoso del universo 7. Ahora eres el quinto porque estoy yo», diría Garmo. «Según un dios dragón que habló de ti, eres un poco más fuerte que Goku», diría Freezer. «¿Un poco más fuerte?», gritaría Garmo furioso. El castillo entero comenzaría a temblar. «Eso lo dijo el dios dragón de la tierra. No pienses que son mis palabras», diría Freezer aterrado. «Un dios dragón. ¿Pediste un deseo?», preguntaría Garmo. «No, solo espiaba a Goku. Él pidió el deseo de encontrar un rival. Y le habló de usted, que era el único con quien podría rivalizar», diría Freezer. «Entiendo. Y aún así mi querido no sobrino no ha querido rescatarme», diría Garmo. «Dame tu ejército. Yo seré tu líder desde ahora», ordenaría Garmo. «Maldición, parece una mala idea, pero no tengo alternativa», pensaría Freezer. Freezer llevaría a Garmo a su nave. Lo presentaría ante su nueva tripulación. Mientras tanto, Goku estaba en el planeta Tierra. Acababa de llevar a Milk. Gracias por traerme. Extrañaba mucho mi planeta, diría Milk.
No es nada. Además, tengo curiosidad de conocer la Tierra, diría Goku. Milk llevaría a Goku con los demás. Irían con el maestro Roshi y Krillin. Minutos más tarde, llegaría Yamcha con su esposa Bulma. Así que tú eres el famoso Goku que nos salvó de Freezer, Diría Bulma. Oye, tu uniforme es curioso. Se parece al nuestro, diría Krillin. Debe ser una coincidencia, porque nunca había venido a la Tierra antes, diría Goku. Oye, ¿tú eres el maestro de ellos? Le preguntaría Goku al maestro Roshi. Así es. También entrené a mi protegida Milk, diría el maestro Roshi. Espero que no le hayas hecho nada indecente a mi querida Milk. Nada de eso. Solo la llevé a conocer el universo, diría Goku. ¿Sabían que Goku es hijo de un ángel? Diría Milk. Así que existen ángeles. No pensé que vinieras del paraíso. Sonreía el maestro Roshi mientras Milk reía. ¿Qué? ¿Paraíso? Diría Goku confundido. Los ángeles no tienen nada en el paraíso. Allí suelen ir los Kamisama y los Kaioshin, diría Goku. ¿Conoces a los Kamisamas y Kaioshin? Preguntaría el maestro Roshi. Claro, después de todo, son dioses de la creación. Entre ellos y el dios de la destrucción mantienen el equilibrio en el universo, diría Goku. ¿Qué es un dios de la destrucción? Preguntaría Bulma. Debe ser algún dios que destruye, diría Yamcha. Eso suena muy inteligente de tu parte. Diría Bulma algo molesta. Vamos a preparar algo de comer y les contaré todo, diría Milk. Nuestros amigos disfrutarían de un gran banquete mientras se hacían amigos de Goku. De pronto, Goku sentiría una sensación muy extraña. Se pondría en pie interrumpiendo la comida. Goku, ¿sucede algo? Preguntaría Milk nerviosa. Siento un ki muy poderoso, diría Goku seriamente. ¿Poderoso? ¿Para quién? ¿Para ti o para nosotros? Preguntaría Krillin. Sea quien sea, es más fuerte que yo. Y tiene un ki muy familiar, diría Goku. ¿Qué? Diría Krillin aterrado. Oye, Goku, ¿y esa energía que tú dices? ¿Puedes saber si viene con buenas o malas intenciones? Preguntaría el maestro Roshi. No lo sé, no logro reconocerlo, diría Goku. Maestro Roshi, se supone que la profecía había sido concluida cuando Goku derrotó a Freezer, diría Yamcha. La profecía decía que un ser de poder divino desaparecería a la Tierra, diría el maestro Roshi. Pero no dice detalle de quién sería. No te preocupes, no lo permitiré, diría Goku. Goku saldría volando a toda velocidad, mientras que la nave de Freezer acababa de aterrizar en la Tierra. Así que esta es la Tierra, diría Garmo. Así es. Es un planeta pequeño y no muy avanzado, pero posee buenos recursos naturales. Además de las esferas del dragón, diría Freezer. Las esferas del dragón tienen que desaparecer, diría Garmo. Pero señor, ¿no desea pedirle un deseo usted mismo? Preguntaría Freezer. Garmo golpearía el hombro de Freezer con sutileza. Además del dolor, lo dejaría inmovilizado. No he pedido tu opinión. Acostúmbrate a no hablar si no te lo ordeno, diría Garmo seriamente mientras salía de la nave. No hay duda, ese tal Goku debe estar aquí. Siento una presencia que se acerca a mi nivel, diría Garmo. Pocos segundos después, Goku llegaría. Hola, mi nombre es Goku. Me gustaría saber quién eres, diría Goku al presentarse. Aunque se lo veía muy serio, desconfiaba de alguien con ese poder. Goku, ya veo, respondería Garmo. Pensé que eras un ángel puro, pero noto que tienes rasgos de Saiyajin. ¿Cómo lo sabes? Preguntaría Goku algo molesto. Cuando tienes mi edad, logras reconocer a las razas por sus detalles, diría Garmo. Es un gusto conocerte, sobrino. Sonreía Garmo. Un momento, diría Goku sorprendido. ¿Cómo que sobrino? Pensé que sabías de mí por las esferas del dragón. Yo soy Garmo, tu tío, diría Garmo. Imposible. Se supone que estabas aprisionado en el hielo eterno, diría Goku. Pero fui liberado, diría Garmo. Freezer saldría de su nave dejándose ver. ¿Con qué eras tú? ¡Cucaracha del espacio!, diría Goku furioso al lanzar una bola de ki hacia Freezer. Garmo se pondría frente a Freezer y con un simple golpe desviaría el ataque. La bola de ki impactaría a lo lejos, desapareciendo una montaña por completo. Eres muy impulsivo. No pareces ser un ángel de verdad, diría Garmo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntaría Goku furioso. Solo vine a conocer a mi sobrino. Ven, dale un abrazo a tu tío, diría Garmo al extender sus brazos. ¿De verdad?, preguntaría Goku. Claro, solo acércate, diría Garmo. Goku se acercaría poco a poco a Garmo. Sentía gran desconfianza. Espero que no trame nada, pensaría Goku, cuando Goku estaba a nada de llegar a Garmo, pero este le lanzaría un golpe de puño a Goku. Goku resiste el ataque en su mano justo a tiempo. ¡Lo sabía!,
¡Eres un tramposo!, diría Goku furioso. Garmo con su mano libre atacaría a Goku, pero este se volvería a defender, sosteniendo su ataque. Luego, ambos se sujetarían de las manos con un fuerte agarre. Elevarían su ki compitiendo porque quién era más fuerte. «No lo estás haciendo mal», sonreía Garmo. Garmo explotaría su ki a un nivel que Goku no podría soportar el agarre. Sus manos vencerían mientras caía de rodillas, pero Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, casi igualando el ki de Garmo. «¡No está nada mal!», gritaría Garmo de la emoción. Luego, ambos se separarían y se pondrían en posición de combate. «Al menos tendré el poder de pelear con alguien digno de mí», diría Goku. «Eso lo veremos», diría Garmo. Garmo y Goku gritarían elevando su ki al máximo. Ambos se lanzarían uno al otro comenzando con el combate. Los golpes entre ellos retumbaban en el planeta entero. Krillin, Yamcha y Milk irían volando hasta la ubicación de Goku. Podían sentir la energía de la pelea sin ni siquiera verlos. «No puede ser, son unos monstruos», diría Yamcha aterrado. «Si esto sigue así, se cumplirá la profecía de Uranai Baba», diría Krillin. Nuestros amigos llegarían a la pelea. Verían a Goku y Garmo luchar mano a mano, aunque Garmo parecía tener cierta ventaja. Según Shenlong, Garmo era un poco más fuerte que Goku y era el único ser que podría rivalizar contra él, diría Milk. «Si eso es cierto, no podemos depender del poder de Goku. Tenemos que hacer algo», diría Krillin. «Ya lo sé. Haremos la Genkidama», diría Yamcha. «Sí, es una buena idea», diría Krillin. ¿Genkidama?, preguntaría Milk. «Sí, es una técnica donde reunimos la energía de todo el planeta para concentrarla en un solo ataque», diría Krillin. «Además, puedo conectarla con mi Sodican para que no la esquive», diría Yamcha. Krillin y Yamcha levantarían sus manos a lo alto del cielo. «Por favor, habitantes de la Tierra, denos de su energía», dirían Krillin y Yamcha al mismo tiempo. Una pequeña bola de energía se crearía arriba de ambos. «Milk, levanta las manos para darnos energía», diría Krillin. «Claro», diría Milk al hacerlo. El maestro Roshi estaba con Bulma y Uranai Baba, que recién habían llegado. Lo veía todo desde una bola de cristal. «Seguro que habrá que ayudar a Goku», diría el maestro Roshi. «Avisaré en la corporación que hagan un comunicado mundial de levantar las manos. La última vez funcionó», diría Bulma. «No tiene caso. El destino de la Tierra es ser destruida», pensaría Uranai Baba. Goku comenzaría a tener dificultades para sostener la pelea. Los golpes de Garmo eran precisos e incisivos. «Maldición, mis fuerzas se agotan y él está en mejor estado que yo», pensaría Goku. «Tengo que pensar en algo». Goku daría un salto hacia atrás apartándose, cruzaría sus brazos mientras concentraba energía. «¿Qué está planeando?», se preguntaría Garmo. Goku lanzaría 2 discos de ki al estirar sus brazos. Garmo esquivaría ambos al instante. «¡Tanta concentración para un ataque tan patético!», reía Garmo. De pronto, Garmo se daría cuenta del truco. Saltaría en el momento justo, ya que los discos de ki regresarían a él. «¿Con qué eres astuto?», diría Garmo. Garmo lanzaría 2 bolas de ki a los discos para destruirlos, pero en lugar de ello, las bolas serían rebanadas, explotando sin detener los discos de ki. «¡No puede ser!», diría Garmo aterrado. Garmo comenzaría a desplazarse de lado a lado, pero en distancias cortas. Buscaba posicionar los discos de ki de una manera especial. Luego de algunos segundos, conseguiría que los discos de ki viajen hacia ellos mismos, y al esquivarlos, chocarían entre ellos. Los discos de ki se rebanarían entre ellos y se desintegrarían al instante. «Eso fue complicado», diría Garmo. Garmo se giraría alerta. Sentía el ki de Goku trabajar, ya que este estaba preparando un Kamehameha. ¡Ah! Gritaría Goku lanzando su ataque. «¿Viste eso?», preguntaría Yamcha asombrado. «¡Lo va a matar!», diría Krillin. Garmo se cruzaría de brazos en el último momento, recibiendo el ataque por completo. Al finalizar, Goku caería de rodillas por la gran cantidad de energía que había gastado. «Vaya, eso sí que fue difícil», sonreía Goku. «¿Goku ganó?», diría Milk feliz. «No, aún no», diría Krillin furioso. Garmo se vería luego de que la cortina de humo desapareciera. Este estaba de brazos cruzados cubriéndose, pero con sus ropas hechas pedazos. «Eso sí que dolió», diría Garmo luego de toser sangre. Goku se pondría en pie al instante. Estaba nervioso. «No puedo creerlo, debiste haber muerto», diría Goku. «Sí, casi lo hago», diría Garmo al dar un paso con dificultad. «Pero gracias a esto despertaré mis verdaderos poderes». «¿Verdaderos poderes?», preguntaría Goku aterrado. «Claro, después de estar dormido por tantos milenios, mis músculos se atrofiaron», diría Garmo. Garmo apretaría sus puños. De un momento a otro, sus músculos crecerían. «Ahora sí, me siento mejor dentro de todo», diría Garmo.
No puede ser. A pesar de sus heridas, ahora posee un ki que triplica el mío. Pensaría Goku. Krillin y Yamcha habían terminado de reunir energía para la Genki Dama. ¡Ya está lista!, diría Krillin. ¡Lancémosla ahora!, diría Yamcha. Yamcha y Krillin lanzaría la Genki Dama directo a Garmo. ¿Qué es eso?, preguntaría Garmo al ver una gigantesca bola de energía en el cielo. Estaba preocupado porque sentía en ella un gran poder. No estaba seguro si iba a sobrevivir a ese ataque de los habitantes de la Tierra. En el planeta Tierra todos se encontrarían luchando contra Garmo, el hermano de Whis. Garmo vería una Genki Dama ir hacia él. «Parece algún tipo de técnica de absorción de energía», diría Garmo. Garmo esperaría a la Genki Dama, en el último momento la esquivaría moviéndose a un lado. «¡Qué pérdida de tiempo!», diría Garmo. Garmo prepararía una bola de ki, estaba listo para atacar a Krillin y a Yamcha, ya que los había visto. Pero antes de lograrlo, notaría un movimiento especial de Yamcha. «¿Qué hace?», se preguntaría Garmo. La Genki Dama explotaría detrás de Garmo, ya que no se lo esperaba y había bajado la guardia. «Esa técnica fue fantástica. Quiero aprender a usarla», diría Goku. Luego de la explosión, Garmo seguía con vida, aunque con un brazo herido. «¡Humanos insolentes!», diría Garmo furioso. «No puedo creerlo. No se murió con ese ataque», diría Krillin aterrado. «Maldición. Aunque esté herido, no podremos hacer nada contra él», diría Yamcha. Garmo iría a gran velocidad hacia Krillin y Yamcha, pero Goku volaría rápidamente empujando a Garmo. «¡Tienen que irse de aquí!», diría Goku. Goku, no puedes perder. Sé que ganarás, diría Milk para alentar a Goku. «Lo haré, lo prometo», diría Goku. Goku se lanzaría hacia Garmo y comenzaría a atacarlo, pero solo podía usar un brazo ya que el otro estaba herido, y eso le presentaba una gran dificultad para esquivar los ataques de Goku. «Esos malditos humanos lograron herirme», diría Garmo. «De no ser por eso, ya habría ganado». «Guarda silencio», diría Goku al golpear los oídos de Garmo con sus manos. Garmo perdería la orientación por un momento. Quedaría vulnerable ante Goku. Goku conectaría un golpe en su estómago que lo dejaría encorvado y ejecutaría una bola de ki en esa zona. Garmo saldría despedido lejos. Freezer vería la pelea desde su nave. Gran Freezer, ¿qué piensa hacer?, preguntaría Very Blue. «Sinceramente, esperar a que uno de esos muera», diría Freezer. «Sea como sea, sacaré provecho de esto. Garmo es alguien despreciable y soberbio, que me mataría en cuanto no me necesite». Pero Gran Freezer, piense en esto. Ese tal Goku es un mocoso hijo de un ángel. Si gana, podría pedirle perdón, pero si gana Garmo, lo matará por no ayudarlo. Mire su brazo», advertía Very Blue. «¿De qué estás hablando?», preguntaría Freezer. «Que lo mejor será que acabe con esos humanos antes de que intente algo. Garmo sabe que usted está aquí», diría Very Blue. «¡Maldición! ¡Tienes razón!», diría Freezer furioso al temer por su vida. Freezer saldría de la nave, sentía la responsabilidad de actuar. «¡Acabaré con esos 3 humanos!», diría Freezer. «¡Es Freezer!», diría Milk aterrada al notar su presencia. «No, Freezer va a matarlos», pensaría Goku. Freezer se lanzaría con todo hacia Yamcha y Krillin. Comenzaría a pelear contra ellos. Ninguno de los dos tenía oportunidad alguna. ¡Ya basta!, diría Milk al arrojarse hacia Freezer, pero este de un golpe la lanzaría lejos. «¡Milk!», diría Goku furioso al ir hasta Freezer. Goku dejaría de lado a Garmo para proteger a Milk, pero al bajar la guardia, Garmo lo atacaría por la espalda con una bola de ki que lo haría caer en el suelo. Yamcha y Krillin atacaban con todo, pero sus golpes no eran nada efectivos. Freezer patea a Yamcha en un costado. Este saldría despedido lejos. Yamcha apenas podía moverse. «¡Maldición! ¡Me rompió varios huesos!», pensaría Yamcha al tratar de ponerse en pie. «¡Toma esto, gusano asqueroso!», diría Freezer al lanzar una gran bola de ki hacia Yamcha. Yamcha recibiría el ataque. Se generaría una explosión sobre él. «¡No, Yamcha!», diría Krillin aterrado. Al terminar la explosión, se vería a Yamcha tirado en el suelo. «Yamcha», diría Milk pensando lo peor. Krillin iría por Yamcha, lo sacudiría, pero no reaccionaba. «¡Está muerto!», diría Krillin furioso. «Y ahora te toca a ti», diría Freezer al señalar a Krillin. «Krillin, vete de aquí», diría Goku mientras luchaba contra Garmo. No podía quitárselo de encima. «¡Maldito Freezer!», diría Krillin entre dientes. «Milk, huye de aquí», gritaría Krillin. Garmo atacaría a Goku con un fuerte golpe de puño en el medio de su pecho. Goku quedaría seriamente herido. No podía moverse. Luego tosería sangre. «Si no me ganó es porque tiene un brazo herido», pensaría Goku. Krillin correría hasta Freezer para atacarlo, pero de pronto se verían 3 imágenes de él, como si hubieran 3 Krillin. ¿Una ilusión?, se preguntaría Freezer. Freezer lanzaría un rayo de ki a cada una de las imágenes de Krillin, pero las traspasaría como si fuera un fantasma. «¿Dónde se metió ese enano?», preguntaría Freezer. Krillin abrazaría a Freezer por la espalda, enrollaría las piernas en su cintura, evitando que Freezer se moviera con libertad. «Oye, ¿qué estás haciendo?
¡Pareces un insecto!, diría Freezer furioso. Freezer azotaría la espalda de Krillin una y otra vez usando su cola. El cuerpo de Krillin comenzaría a brillar. ¡Goku! ¡Toma a Milk y huye!, gritaría Krillin. Krillin, ¿en qué estás pensando? Preguntaría Milk aterrada. ¡Goku! ¡Ah! Gritaría Krillin al autodestruirse. Una gran explosión se había generado. Milk saldría despedida lejos. Garmo y Goku se cubrirían por la fuerte polvareda que se había producido. ¡Ese enano suicida!, diría Freezer adolorido. Freezer estaba gravemente herido. Caería de rodillas. Esos humanos son más peligrosos de lo que pensaba, diría Garmo. Garmo buscaría a Goku por todas partes. No lo encontraría. ¿En dónde está?, preguntaría Garmo. Garmo alcanzaría a ver a Goku con Milk. La abrazaría por la cintura y desaparecerían con la teletransportación. ¡Huyeron!, diría Garmo seriamente. ¡Ese pelón! No puedo creer que me haya hecho tanto daño explotando así, diría Freezer mientras recuperaba el aliento. Pensé que serías un inútil, pero me fuiste de gran ayuda, diría Garmo. Los humanos, aunque no sean tan poderosos, pueden ser muy molestos. Al final Very Blue tenía razón, pensaría Freezer. Es hora de irnos y acabar con este planeta, diría Garmo. Garmo y Freezer entrarían a la nave y despegarían. Una vez en el cielo, Garmo chasquearía sus dedos. El planeta Tierra explotaría por completo. Sin esferas del dragón en la Tierra, es una preocupación menos, diría Garmo. Y ahí se va mi sueño de ser inmortal, pensaría Freezer. El hijo de Whis resultó ser un oponente formidable. Fue espectacular luchar contra él. Logré sacar todo mi potencial, diría Garmo. Es un placer oír eso, señor, diría Freezer. En cuanto a ti, me pregunto, ¿qué haré contigo?, diría Garmo al engravecer el tono de su voz. ¿A qué se refiere?, preguntaría Freezer aterrado. Me refiero a que demoraste demasiado en ayudarme. Esos humanos lograron incapacitarme del brazo y tú estabas tomando el té muy cómodamente, diría Garmo seriamente. No lo entiendo, diría Freezer. ¿A qué estabas esperando a que uno de los dos muriera?, diría Garmo. Freezer observaría con odio a Very Blue. No me mire a mí. Yo no dije nada, diría Very Blue. No lo hizo, diría Garmo furioso. Nunca subestimes los oídos de un ángel. ¿Lo escuchaste?, preguntaría Freezer. Claro que sí. Y la única persona inteligente aquí es tu fiel sirviente Very Blue, diría Garmo. Maldición, de esto no salgo vivo, diría Freezer. Freezer se pondría en guardia y usaría su forma Golden. Sabía que todo estaba acabado para él. Freezer llegaría a Garmo con un golpe de puño en su rostro, pero el resultado sería que Freezer lastimaría su propia mano. ¡Insolente!, diría Garmo. Garmo sujetaría del cuello a Freezer y lo levantaría algunos centímetros. Freezer pataleaba, pero no lograba soltarse. Imagino que sabes lo que pasará, diría Garmo. Garmo, de un movimiento de su mano, quebraría el cuello de Freezer. Luego arrojaría su cuerpo al suelo. Los demás tripulantes verían con terror a Garmo. No se preocupen. No les haré daño a ustedes, diría Garmo. Al menos por ahora. Mientras tanto, Goku estaba en el planeta de Bills junto con Milk. Goku le había dicho a Milk que el planeta Tierra había sido destruido. Milk no dejaba de llorar. Aunque supiera sobre la profecía, el dolor era inmenso para ella. No puede ser. Todos están muertos, diría Milk. Lo siento, Milk. Hice lo que pude, pero ese sujeto es muy fuerte, diría Goku. Tú no tienes la culpa de nada. Uranai Baba, la hermana del maestro Roshi, ya nos había advertido que esto pasaría, diría Milk entre llantos. Whis y Bills llegarían, ya que no estaban en el planeta. ¡Maldición! Ahora sí que estoy muerto, diría Goku aterrado. ¿Qué sucede?, preguntaría Milk. Tengo poco tiempo para explicarlo. Quédate detrás de mí, diría Goku. Hijo, veo que regresaste con tu amiga más pronto de lo que esperaba. ¿Sucedió algo?, preguntaría Whis. Papá, tengo algo que decirte, diría Goku. No me digas que la dejaste embarazada, decía Whis al engravecer el tono de su voz. No, nada de eso, diría Goku. Qué bueno, me quedo tranquilo, sonreía Whis. Es sobre Garmo, diría Goku. ¿Garmo?, diría Bills aterrado. ¿Qué hiciste?, preguntaría Whis al ponerse serio. Papá, yo no hice nada, es que, diría Goku. ¿Qué hiciste?, volvería a preguntarle Whis. Goku no hizo nada. Déjalo hablar, intervendría Milk. Señorita, cuide sus modales. Está frente a dioses, diría Whis con sutileza. Papá, ya basta. Ni siquiera me dejas terminar de hablar, diría Goku. Parece que Freezer liberó a Garmo. Ese soquete. Debí de destruirlo en cuanto me enteré que fue a la Tierra, diría Bills furioso. ¿Y qué pasó con él?, preguntaría Whis. Destruyó mi planeta, diría Milk al comenzar a llorar. Debemos de encontrar a Garmo cuanto antes, diría Whis. ¿Debemos? Estás loco, es tu hermano, diría Bills. Papá, tú le ganarás. Tuve una pelea con él, diría Goku. Estuve a punto de ganarle, pero se fortaleció.
Dijo que estuvo mucho tiempo sin moverse y que por eso estaba oxidado. Pero ya te digo que su poder es 3 veces el mío, explicaría Goku. Whis golpearía el estómago de Goku con su báculo. Goku quedaría encorvado con serias dificultades para respirar. ¿Por qué hizo eso? Preguntaría Milk furiosa. Es para que aprenda, contestaría Whis. Goku, te he dicho más de una vez que no todo es poder. Garmo no es exactamente el más poderoso de los ángeles, pero sí el más peligroso, advertía Whis. Tampoco es para que reacciones así, diría Goku al ponerse en pie. Garmo es un ser muy astuto y tramposo. Conoce todos los secretos de los 12 universos, diría Bills. Si bien cualquiera de los ángeles podría vencerlo, se las ha ingeniado en más de una ocasión para escapar de ellos. Daishinkan llegaría al planeta de Bills. Abuelito, diría Goku aterrado. Supremo sacerdote, diría Bills aterrado. Padre, saludaría Whis al realizar una reverencia. ¿Quién es? Preguntaría Milk. Agáchate, diría Goku en voz baja. Milk realizaría una reverencia para saludar a Daishinkan. Así que Goku ha metido las narices más de lo normal, diría Daishinkan seriamente. Abuelito, no es lo que piensas, diría Goku. Daishinkan señalaría a Goku. Este saldría despedido lejos, chocando contra el castillo de Bills. Guarda silencio, luego veré qué castigo te impondremos, diría Daishinkan seriamente. Mientras tanto, Garmo acababa de llegar a un planeta helado. Al entrar en un castillo encontraría sus cosas. Berry-Blue lo acompañaba ya que ahora era su fiel sirviente. Quiero que recojas todos los uniformes que hay en ese salón y se los des a los antiguos soldados de Freezer, diría Garmo. A partir de ahora serán conocidos como los soldados de Garmo, el ángel conquistador. Claro, señor. ¿Puedo preguntar qué tienen de especial esos trajes? Preguntaría Berry-Blue. Esos trajes son un dolor de cabeza para Zeno-sama. Sonreía Garmo ya que tenía un plan para hacer que Zeno-sama no pudiera hacer desaparecer a ninguno de sus soldados. Ni a él tampoco, y así poder derrotar con facilidad al rey del todo. Hace muchos años atrás, Bills pasearía por el planeta Bellita. Le gustaba mucho ese lugar por sus guerreros valientes, pero sobre todo por las mujeres Saiyajins. Un día Bills conocería a una mujer llamada Guine, con quien tendría encuentros en secreto. Whis no estaba muy conforme con esas conductas por parte del dios de la destrucción, pero al menos esa situación evitaba que Bills durmiera por tanto tiempo. Solo espero que el señor Bills sea cuidadoso y use protección, diría Whis para sí mismo. Un día, Bills iría en busca de Guine. ¡Ya llegué!, diría Bills. ¡Bills, estás loco! ¡Bardock está por llegar de una misión!, diría Guine preocupada. No te preocupes, tengo todo cubierto, diría Bills. Además, recuerda que soy un dios, nada ni nadie te podrá hacer nada. Bills pasaría la noche con Guine, pero en la mañana, Bills se quedaría dormido. Bardock llegaría de la misión. Ya llegué, llamaría Bardock desde la puerta del hogar. ¡No puede ser, es mi esposo! ¡Bills, despierta!, diría Guine aterrada. Bills despertaría aterrado. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills bostezando. ¡Es mi esposo! Si te ve aquí, estaré en problemas, diría Guine. No te preocupes, puedo destruirlo y llevarte a ti a mi planeta, diría Bills. Ya te lo he dicho antes, no puedo irme contigo, diría Guine. Soy una Saiyajin, tengo una vida aquí. Guine, ¿dónde estás?, preguntaría Bardock. Guine se levantaría aterrada, se vestiría deprisa. Por favor, vete, rogaba Guine, pero Bills solo bostezaría. Guine, aquí estoy, diría Bardock al entrar a la habitación. Cariño, ¿puedo explicarlo?, diría Guine aterrada. ¿Qué cosa?, preguntaría Bardock confundido. Guine se daría cuenta que Bills no estaba, había desaparecido por completo. Es que me quedé dormida. Pensé que lo mejor sería esperarte despierta. Lo siento, diría Guine para salir de la situación. Mientras cocines algo no pasa nada. Muero de hambre, diría Bardock. Bills estaba fuera de la casa de Bardock. Se reuniría con Whis y ambos regresarían a su planeta. Señor Bills, es hora de que sea más responsable, diría Whis. Vaya, no cambias más. Puedo divertirme de vez en cuando, diría Bills. Pasarían algunos meses. Bills regresaría a verse con Guine. Al llegar, ella estaba sola, pero vería algo extraño. ¿Qué te pasó?, preguntaría Bills asombrado. Estoy embarazada, eso pasa, diría Guine. Lo peor de todo es que no sé si es de ti o de mi marido. ¡Whis!, gritaría Bills y el ángel entraría enseguida. ¿Qué sucede?, preguntaría Whis, pero se daría cuenta enseguida al ver a Guine con esa panza. Señor Bills, siempre le dije, mejor afuera que adentro, diría Whis. No seas grosero, necesito que te fijes si es mío o de Bardock, diría Bills. De acuerdo, diría Whis. Whis señalaría la panza de Guine. Se daría cuenta que la energía de su bebé correspondía a Bills. ¡Felicidades, señor Bills! ¡Será padre!, diría el ángel. No puede estar pasando esto, diría Guine entre llantos.
Gine, ven conmigo. Criaremos ese niño juntos, diría Bills. No puedo hacerlo. Además, tengo otro hijo con Bardock. Su nombre es Rabbit. No podría abandonarlo, ni quitarle su padre. Diría Gine arrepentida de su aventura. Le dije que esto podría pasar, diría Whis. Si nace y llega a tener el color de tu piel o tus orejas, Bardock me matará. Diría Gine. Bills pondría una mirada siniestra. Sabía que era una situación imposible. Whis, encárgate, diría Bills al alejarse. Como ordene, señor, diría el ángel. ¿Qué piensas hacerme? Preguntaría Gine aterrada. No se preocupe, todo estará bien, diría Whis. Whis usaría la magia de su báculo sobre la panza de Gine. Cuando ese niño nazca, será igual a su esposo, diría Whis. ¿De verdad? Diría Gine asombrada. Sí, aunque sea el hijo de Bill, no se dará cuenta de nada, diría Whis. Whis, haz algo más, pediría Bills. Bills le hablaría a Whis en secreto y le diría su plan. Horas más tarde, el dios de la destrucción y el ángel regresarían a su planeta. Creo que fue una decisión muy madura de su parte, diría Whis. Borrar sus recuerdos fue lo mejor, diría Bills. Todo se desenvolverá como si nada hubiera pasado. Pero tiene un hijo por ahí, no lo olvide, diría Whis. Sí, pero no creo que sea problema alguno, diría Bills. Pasarían varios meses. Bills soñaría con la imagen de un Saiyajin muy poderoso, el cual tendría el ki de un dios. Dado ello, Bills despertaría aterrado. No puede ser, cometí un error, diría Bills preocupado. Bills no lo dudaría por un momento. Sabía que tenía que deshacerse de ese niño que estaba en el vientre de Gine. Whis y Bills irían a ver a Freezer con urgencia. Gran Bills, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntaría Freezer nervioso. Tengo una orden muy importante para ti y espero que la ejecutes sin quejas, diría Bills. Claro, estoy al orden, diría Freezer con una reverencia. Quiero que reúnas a todos y cada uno de los Saiyajins en su planeta, y con todos ellos dentro destruyas al planeta Vegeta, diría Bills con un tono siniestro. Pero, gran señor, diría Freezer. ¿Pero? ¿Dijiste pero? Preguntaría Bills molesto. Es que, verá, los Saiyajins representan más de la mitad de mis tropas. Sin ellos, mi imperio caería, diría Freezer. Yo puedo destruirte a ti y todo tu imperio si lo deseara. Ahora cumple mis órdenes o te desapareceré, diría Bills molesto. Como ordene, gran Bills, diría Freezer. Pasarían algunos días. Freezer ya había dado la orden para que todos los Saiyajins se reunieran en el planeta Vegeta. Bardock estaba desconfiando de la situación. Sentía que todo esto era una trampa. Gine aún se encontraba embarazada de Goku, así que Bardock robaría una nave para que ella huyera. Bardock, estás loco. Diría Gine. Es lo mejor. No confío en Freezer. Siento que trama algo, diría Bardock. Por favor, es una locura, estoy embarazada, diría Gine. Por eso quiero que estés a salvo, diría Bardock. Si todo esto es una falsa alarma, iré por ti. Pero Bardock, no estoy segura, diría Gine. Confía en mí, todo saldrá bien, diría Bardock tras darle un beso en la frente a su esposa. Minutos más tarde, Gine entraría en la pequeña nave. Estaba listo para irse. Te diriges a un pequeño planeta llamado Tierra. Es un planeta tranquilo, pero de poco valor. Dudo mucho que sea el objetivo de Freezer en algún momento, diría Bardock. Si todo sale bien, iré por ti. Bardock cerraría la nave. Esta despegaría mientras Gine lloraba por la manera en que se separaba de su esposo. En ese momento, Freezer llegaría con su nave nodriza. Muy bien, creo que es hora de ejecutarlos, diría Freezer. Será una pena, tendremos que buscar muchos más soldados a partir de ahora. De pronto, Bills y Whis aparecerían a un lado. Señor Bills, diría Freezer aterrado. Veo que los ha reunido a todos, diría el dios de la destrucción seriamente. Acaban de llegar, los convoqué con la excusa de que tengo un aviso muy importante, diría Freezer. ¿Acaso cambió de opinión? Para nada, diría Bills. Los atacaré yo mismo. No quiero que queden ni sus almas. Como desee, gran Bills, diría Freezer. Freezer saldría de la nave, observaría el planeta Vegeta con odio. Esto nunca tuvo que haber pasado, diría Bills mientras creaba una gran bola de Hakai en su mano. Luego, la bola de Hakai sería lanzada al planeta Vegeta. Bardock vería el ataque. Creía que era de Freezer. ¡Freezer! ¡Eres un bastardo!, diría Bardock furioso. Bardock lanzaría un rayo de ki con todas sus fuerzas hacia el ataque de Bills, pero sería en vano. El planeta Vegeta desaparecería por completo. Mientras tanto, Gine vería todo desde su nave y no podría contener su llanto. ¡No puede ser cierto! Bardock tenía razón, diría Gine espantada. De pronto, la nave de Gine se detendría. ¿Qué sucede?, se preguntaría Gine aterrada. La nave cambiaría de curso. En cuestión de minutos, Gine vería la nave de Freezer. Estoy acabada, diría Gine apagada. Bills y Whis ya se habían retirado de la nave de Freezer. Gine sería capturada por el ejército del emperador. Así que tratabas de escapar, diría Dodoria con una sonrisa siniestra. Espera, Dodoria, mejor avisemos al gran Freezer, diría Zarbon. ¿Qué manera de hacernos perder el tiempo?, diría Dodoria.
Ni siquiera debe de tener un poder de pelea que valga la pena. Dodoria activaría su radar para medir el poder de pelea de Gine, pero este explotaría. ¡Imposible!, diría Dodoria. Esos radares explotan al revisar el límite de 30.000 de poder de pelea. Diría Zarbon. No puede ser, seguro se averió. Usa el tuyo, diría Dodoria. Zarbon usaría su radar y pasaría lo mismo. Este explotaría. ¡No es cierto!, diría Dodoria aterrado. Dodoria tomaría a Gine del brazo y la movería a la fuerza. No lograría resistirse como esperaba. ¡Suéltame! ¿No ves que estoy embarazada? Diría Gine furiosa. Si tiene 400 de poder de pelea es mucho. Es una mujer muy débil, diría Dodoria. Minutos más tarde, Dodoria y Zarbon llevarían a Gine hasta Freezer. ¿Qué es eso?, preguntaría Freezer furioso, aunque había reconocido la cola de simio de Gine. ¡Gran Freezer! Esta Saiyajin estaba escapando en una nave individual, diría Zarbon. ¿Y por qué no la mataron? Si Bill se entera de ella, estaré acabado, diría Freezer cada vez más molesto. Señor, diría Zarbon al acercarse hacia Freezer y hablarle al oído. ¡No puede ser cierto!, diría Freezer. Freezer usaría su radar en Gine. Mediría un total de 100.000 de poder de pelea. Gran Freezer, ¿qué pudo ver?, preguntaría Zarbon. Su poder de pelea es de más de 100.000, diría Freezer asombrado. Gran Freezer, no puede ser cierto. Esta mujer no tiene fuerza alguna, diría Dodoria al tomarla del brazo y moverla de lado a lado. ¿Me estás diciendo mentiroso?, preguntaría Freezer seriamente. Gran señor, no quise decir eso, diría Dodoria al disculparse. La razón de esto es su interior, diría Freezer. Por favor, no le hagan daño a mi hijo, diría Gine. Si la matamos ahora, a pesar del poder de su hijo, no vivirá, diría Freezer al acumular ki en su dedo. Gine comenzaría a llorar, pero sus lágrimas no serían suficientes para que el emperador del mal se contuviera, hasta que una idea se plantó en la mente de Freezer, ya que este recordaría cómo Bills le exigió que exterminara a todos los Saiyajins. Ya veo, hay algo sobre los Saiyajins que lo pone nervioso, pensaría Freezer y detendría su ataque. Gran señor, preguntaría Zarbon. Estoy pensando. Guarda silencio, diría Freezer. Si ese niño es su preocupación, de seguro debe de ser por su poder, pensaría Freezer. Freezer liberaría una sonrisa maléfica. Mujer, ¿cómo te llamas?, preguntaría Freezer. Mi nombre es Gine. Gine. ¿Con qué Gine?, preguntaría Freezer. ¿Ya tenías nombre para tu hijo?, Se iba a llamar Kakaroto. diría Gine. ¿Cómo que se iba a llamar?, diría Freezer. Eso quiere decir que... diría Gine teniendo un poco de esperanza. Digamos que te permito vivir a ti y tu hijo, pero me deben su total lealtad. ¿Estás de acuerdo con ello?, preguntaría Freezer. Sí, para salvar a mi hijo haré cualquier cosa, diría Gine. Excelente, diría Freezer. Guardias, consigan una habitación privada para esta mujer y ropa. A partir de ahora será un miembro importante de nuestras fuerzas. Señor, si el dios de la destrucción se entera, estaremos en problemas, diría Zarbon. No hay problema con ello, eso no pasará. Solo hay que cortarle la cola y parecerá de la misma raza que uno de los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu, diría Freezer. No lo entiendo. ¿Por qué me ayudas? Acabas de destruir mi planeta, diría Gine. Entiendo tu odio, pero toda esa ira que te come por dentro quiero que la deposites en una persona, diría Freezer. Y se llama Bills. ¿De qué hablas?, preguntaría Gine. Bills, el señor de la destrucción, fue quien destruyó el planeta Vegeta, diría Freezer. No te creo, diría Gine. Los Saiyajin representaban más de la mitad de mis tropas. Mi ejército corre peligro. ¿Acaso piensas que esto me beneficia en algo?, preguntaría Freezer muy furioso. Quería hacer que Gine odiara a Bills y usara la Saiyajin para su propio beneficio. Poco tiempo después, el pequeño Goku nacería. Sería bien cuidado por las tropas de Freezer, al igual que su madre. Cada cierto tiempo, Freezer se fijaba si Gine y Goku no tenían cola, ya que nadie además de los hombres de confianza de Freezer podría saber que se trataban de dos Saiyajins. Con 5 años de edad, Goku tenía el mismo poder de pelea que Freezer en su primera forma. El emperador del mal sabía muy bien lo que estaba haciendo. Estaba cuidando aquello que Bills tanto temía. Pasarían 20 años más. Goku era todo un hombre. Tenía un poder de pelea asombroso. Aunque al igual que Freezer, ninguno de los dos entrenaba, ya que no lo consideraban necesario. Goku reconocía a Freezer como su tío, aunque sabía que no lo era realmente. Un día, Bills despertaría luego de un sueño que duró por varios años. Vaya, con que al fin despierta, diría Whis. No me molestes, solo dormí por 17 años, diría Bills bostezando. Aunque se trate de un dios, es demasiado tiempo, diría Whis. Sí, es posible, pero por algún motivo siento que me faltó dormir aún más, diría Bills. Espero que no sospeche que borré sus recuerdos sobre Gine y su hijo como lo pidió, pensaría Whis. Recuerdo que le costó mucho superarlo. Whis prepararía una gran cena para Bills, ya que al estar recién despierto tenía el estómago muy vacío.
¿Qué novedades hay del universo?, preguntaría Bills. Nada especial, solo que hace 2 años llamó Senosama y le dije que estaba durmiendo, diría Whis. ¿Qué?, diría Bills aterrado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Me hubieras llamado! Le pregunté a Senosama si quería que lo llamara, pero me dijo que no era necesario, explicaría Whis. Aunque le recomiendo tener más cuidado con eso. En estos últimos 1000 años, Senosama ha llamado 3 veces y las 3 veces estaba durmiendo. ¡Maldición! Será mejor que me ponga a trabajar o estar en problemas, diría Bills. ¿Qué hay de Freezer? Lo último que supe de él es que su imperio se fortaleció. Desde que el planeta Bellita fue destruido, le ha costado reunir más fuerzas, pero poco a poco logró aumentarlo y es mucho más fuerte que antes, explicaría Whis. No me gusta esa arrogancia. Freezer se comporta como si fuera el dueño del universo. Creo que deberé de destruirlo, diría Bills. Recuerda que gracias a Freezer, usted puede dormir tranquilo. Él ha destruido varios planetas por usted, diría Whis. Lo sé, pero Senosama podría molestarse. Será mejor que me encargue yo mismo, diría Bills. Whis, ¿recuerdas por qué destruimos el planeta Bellita? Vaya, lo único que faltaba, pensaría Whis. Creo que fue por miedo a la raza Saiyajin. En conjunto se vuelven muy poderosos, diría Whis. Sí, suena a algo que yo diría Bills. Vamos a ver a Freezer. Mientras tanto, en la nave de Freezer, Goku llegaría a ver a su madre y a Freezer. Mamá, tío, ya llegué, saludaría Goku. ¡Hijo! ¿Cómo estás? Preguntaría Guine alegre. Bien, acabo de venir de un planeta llamado Tierra, diría Goku. ¿Tierra? Diría Guine, recordando que ese era su destino cuando escapaba del planeta Bellita. Vaya, ¿a qué se debe tu visita en tal planeta? Nunca lo he escuchado, diría Freezer, aunque sabía perfectamente cuál era. Estuve investigando y dicen que ese planeta tiene algo llamado esferas del dragón, diría Goku. ¿Esferas del dragón? Preguntaría Guine. ¿Acaso es algún tipo de fruto?, preguntaría Freezer. Pensé lo mismo, pero nada de eso, diría Goku. Goku sacaría una esfera del dragón de 4 estrellas. Mírala, es hermosa, diría Goku. No creo que sea algún tipo de piedra natural. De seguro fue creado por alguien, diría Freezer. Pues dicen que hay 7 de ellas, cada una tiene estrellas del 1 al 7. Se cree que si se reúnen las 7, un dragón mágico saldrá y te cumplirá un deseo, diría Goku. Hijo, por favor, de seguro debe de ser una raza primitiva para creer eso, diría Guine. ¿Con qué un dragón?, dijo Freezer seriamente. Gran Freezer, no me diga que creen esas cosas, diría Guine. He escuchado de un dragón que cumple deseos, pero nunca de las esferas del dragón, diría Freezer. Me gustaría investigar más sobre ese tema. No puedo creer que caigas en esas creencias, diría Guine decepcionada de Freezer. Oh, Guine, ¿qué perdemos con probar?, preguntaría Freezer con una sonrisa siniestra. Goku, ¿qué has hecho con el planeta? ¿Acaso lo has conquistado?, preguntaría Freezer. No, los seres allí son muy débiles. Podría conquistarlo en un día. No quise hacer nada por miedo a destruir las otras 6 esferas del dragón, diría Goku. Un anciano muy gentil llamado Son Gohan me regaló esta esfera a cambio de que perdone su vida. Y luego me invitó a comer. Es muy gentil. Deberíamos de conquistarlo de todas maneras, pero procurando destruir lo menos posible, diría Freezer. No, por favor, pediría Goku. ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso te compadeces de esos humanos?, diría Freezer. Tío Freezer, la Tierra tiene la mejor comida que haya probado nunca. La carne de las vacas es excelente, al igual que su leche. Es muy sabrosa, diría Goku. Vaya, me gustaría probar la leche, diría Guine. Estoy seguro de eso, diría Freezer. Además, es muy pequeño, tiene el mismo tamaño que el planeta Son, diría Goku. Ni hablar, mejor designaremos ese planeta como un lugar para vacacionar, diría Freezer. Eres genial, tío Freezer, diría Goku. Ahora ve a tu próxima misión. Hay un planeta que las fuerzas especiales Ginyu no han logrado conquistar en un mes. Ve a terminar el trabajo que estoy seguro que solo te tomará un día, diría Freezer. Allí voy, diría Goku. Goku se iría dejando solo a Freezer con Guine. Mi pequeño se ha vuelto muy fuerte, diría Guine. Imagino que no le has contado la verdad, diría Freezer. Claro que no. Si se lo dijera, se enfrentaría a ese dios de la destrucción sin dudarlo, diría Guine. Ni siquiera yo mismo tengo la capacidad de hacerle frente. No le llego ni a los pies, diría Freezer mientras observaba la esfera del dragón. Freezer, ¿qué tienes en mente?, preguntaría Guine. Guine, lleva esto al laboratorio. Quiero que lo examinen. En lo posible que construyan algún radar, diría Freezer. No me digas que quieres buscar esas supuestas esferas, preguntaría Guine. Sí, si hay algo que pueda cumplir mi deseo, me desharé de Bills de una vez por todas, diría Freezer. Podrías hacerte inmortal y con eso pelear hasta ganarle,
Aunque seas más fuerte, terminará perdiendo por agotamiento. Diría Gine. El Hakai es algo muy definitivo. Dudo mucho que la inmortalidad sea efectiva ante eso. No digo que no funcione, pero si voy a pedir un deseo tan arriesgado, quiero que sea algo inteligente. Diría Freezer. Ahora no pierdas tiempo y lleva esto al laboratorio. De acuerdo. Contestaría Gine. Ni bien Gine se había retirado, Whis y Bills llegarían como si nada ante Freezer. ¡Señor Bills! ¡Señor Whis! Diría Freezer aterrado. Luego realizaría una reverencia. Freezer, ha pasado mucho tiempo, diría Bills seriamente. Y no sabe cuánto lo he extrañado. ¿Desea algo de este humilde servidor? Preguntaría Freezer. ¡Cuánta cortesía! Espero que no estés ocultando algo, diría Bills. Claro que no, gran señor. ¿Qué podría ocultarle? Preguntaría Freezer. Goku trataría de ingresar de nuevo a la sala donde estaba Freezer, pero sería bloqueado por los soldados. Lo siento, señor Goku, no puede pasar, diría un soldado. ¿Por qué? No sabes quién soy, diría Goku molesto. Señor Goku, Bills, el dios de la destrucción, está dentro reunido con el señor Freezer, diría otro soldado. ¿Bills? Diría Goku aterrado. Yo mejor me voy. Goku saldría de allí sin dudarlo, ya que desde niño fue advertido de las capacidades de Bills y que no debía de conocerlo, aunque no sabía la verdad detrás de eso. Luego de varios minutos, Bills y Whis se retirarían dejando a Freezer sin hacerle nada, al menos por ahora. Vaya, si venían unos segundos antes y veían a Gine y Goku, me hubieran acabado, diría Freezer. Podrían darse cuenta de que son Saiyajins. Horas más tarde, Goku llegaría a un extraño planeta donde las fuerzas especiales Ginyu aún no lograban conquistar. Señor Goku, qué bueno que ha venido, diría el capitán Ginyu. Estoy aquí porque son unos incompetentes, diría Goku. Después de mí, son los seres más poderosos del ejército de Freezer, y aún así llevan un mes aquí sin poder hacer nada. Señor Goku, el ser al que nos enfrentamos es muy poderoso, diría Ginyu. Cada vez que atacamos aparece como si siempre supiera dónde estamos. Muéstreme quién es y le daré su merecido, diría Goku. Las fuerzas especiales Ginyu llevarían a Goku hasta aquel ser. Se trataba ni más ni menos que de Broly. Broly fue un Saiyajin quien nació con un gran poder, pero había sido desterrado del planeta Vegeta por los celos del rey Vegeta. Parece ser un Saiyajin, es una raza extinta, diría Ginyu. ¿Saiyajin? Diría Goku asombrado. No puedo creerlo. Tengo que matarlo a toda costa. Nadie puede saber que mi madre y yo somos Saiyajins, pensaría Goku. ¿Quién eres? Preguntaría Broly. Mi nombre es Goku y soy el guerrero más poderoso del ejército de Freezer, diría Goku. Y vine a matarte. ¿Con qué otro más? Diría Broly. Les he perdonado la vida demasiadas veces a tus amigos. Ya estoy perdiendo la paciencia. Señor Goku, no pudimos medir su poder de pelea. Nuestros radares explotan al hacerlo, diría Ginyu. No necesito esas cosas como ustedes. Puedo sentir su ki por mí mismo, diría Goku. Goku llegaría a Broly y ambos se observarían seriamente. Una leve cortina de aire se produciría entre ambos, demostrando el gran poder de los guerreros. Tú no eres un sujeto normal, diría Broly. Goku lanzaría un golpe de puño hacia Broly, pero este llegaría sin hacerle daño. ¿Qué demonios?, se preguntaría Goku. Los cabellos de Broly comenzarían a flamear. El gran Saiyajin se veía furioso. Broly sujetaría a Goku de la cabeza, lo levantaría del suelo y la apretaría con fuerza. Los gritos de Goku aterrarían a las fuerzas especiales Ginyu. ¡No puede ser! ¡Ni siquiera Goku puede contra él!, diría el capitán Ginyu. Broly arrojaría a Goku al suelo golpeándolo fuertemente, luego lo patearía lanzándolo lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero se volvería a poner en pie. Goku comenzaría a sonreír de manera misteriosa. No puedo creerlo. Al fin un oponente digno, diría Goku. Digno, ni siquiera puedes hacerme daño, diría Broly. Goku gritaría expulsando todo su ki. Lograría transformarse en Super Saiyajin. Las fuerzas especiales Ginyu saldrían despedido lejos por la gran expansión de energía. ¿Cómo es posible?, diría Broly aterrado. Goku llegaría como torpedo hasta Broly. Lo golpearía en el estómago de un cabezazo. Luego, Goku lo atacaría con varios golpes que el gran Broly no podría esquivar. Finalmente, de una patada en el pecho lo lanzaría lejos. ¡No es cierto!, diría Broly furioso. Hace tiempo que quería probar esta transformación, pero nunca había tenido oportunidad, diría Goku. Ahora, más vale que dures. No eres el único que puede hacerlo, diría Broly. Broly gritaría transformándose en Super Saiyajin. ¡No puede ser!, diría Goku aterrado. ¿Qué sucede? ¿Acaso te da miedo?, preguntaría Broly. Esta transformación es el Super Saiyajin, así que imagino que tú también eres uno. Goku, un Super Saiyajin. No puede ser cierto, diría el capitán Ginyu. ¡Rayos! ¿Por qué tenías que abrir la boca?, preguntaría Goku. Goku lanzaría una bola de ki hacia las fuerzas especiales Ginyu. Los mataría al instante. No respetas ni a tus propios hombres, diría Broly. Nadie tiene que saber que soy un Saiyajin, diría Goku. Ni siquiera tú, así que debo de eliminarte para guardar el secreto,
Goku terminaría de decir eso muy seriamente mientras veía con una mirada asesina a Broly. Goku y Broly se enfrentarían mutuamente, aunque era difícil saber quién era más fuerte. ¡Vamos, te estoy esperando!, diría Broly. Goku se lanzaría con todo hacia Broly. Llegaría con un golpe de puño, pero Broly sujetaría a Goku de la muñeca evitando el ataque. ¡No es posible!, diría Goku aterrado. Broly azotaría a Goku contra el suelo de lado a lado, sin que éste pudiera hacer nada. Luego de varios segundos de atacarlo de esa manera, Broly lanzaría a Goku por los aires. Broly lo alcanzaría y con una fuerte patada lo expulsaría al suelo. Goku caería con gran fuerza dejando un cráter bajo él. ¡Te lo dije! ¡No eres nadie para mí!, diría Broly. ¡Gusano asqueroso!, diría Goku. Goku se pondría en pie a pesar de sus heridas. Se podía ver cierta energía fluir a través de su cuerpo. Nunca he perdido una pelea y lo mantendré así por siempre, diría Goku. Goku llegaría a Broly con un golpe de puño que voltearía su rostro. ¿Cómo aumentó de fuerza de golpe?, se preguntaría Broly. Los músculos de Goku crecerían levemente. Atacaría a Broly con todas sus fuerzas. Poco a poco Goku lograba alcanzar al titán. En un momento, ambos chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo. Broly y Goku se moverían en todas direcciones mientras se atacaban. El planeta entero temblaría por el poder de ambos. Los habitantes estaban muy asustados. Mientras tanto, Freezer estaba con Gine en su nave. Trataba de comunicarse con Goku, pero había dejado su radar en la nave. ¡Maldición! ¡Ese tonto no contesta!, diría Freezer. ¿Sabes que Goku no usará su radar? Puede leer la energía de sus enemigos usando su cuerpo, diría Gine. Las fuerzas especiales Ginyu tampoco contestan, diría Freezer furioso. ¿Cómo haremos eso?, preguntaría Gine. Ni modo, tendremos que ir nosotros a la Tierra. Le dejaré un mensaje para que nos alcance, diría Freezer. ¿Estás seguro? ¿Tanto crees en esas esferas del dragón?, preguntaría Gine. El laboratorio ya analizó las esferas del dragón y dicen que poseen una energía increíble en su interior, diría Freezer. Si no existe ese dragón mágico, al menos las usaremos como combustible. Freezer partiría en su nave directo a la Tierra mientras Goku seguía luchando contra Broly. Luego de varios minutos, Goku se veía muy agotado y con ciertas heridas. Broly estaba por ganarle. ¡Es hora de acabar contigo!, diría Broly. Broly abriría su boca lanzando un gran rayo de energía. Los ojos de Goku se volverían de color violeta por un momento. De pronto, Goku extendería sus manos. Energía de Hakai saldrían de ellas. El ataque de Broly no tendría efecto en Goku. Iba saliendo destruido sin que ambos tengan claro realmente lo que estaba pasando. Broly se daría cuenta de esto y dejaría de atacar. ¿Qué fue lo que hizo?, se preguntaría Broly. Goku caminaría lentamente hacia Broly. No tenía claro qué había pasado, pero estaba tan concentrado en su rival que no le importaba. Goku llegaría al frente de Broly en un instante y de un gancho lo derribaría. ¡No puede ser tan fuerte!, diría Broly furioso al ponerse en pie. Broly lanzaría un feroz golpe de puño. Goku sujetaría su ataque y comenzaría a doblar su mano lentamente. Broly intentaba liberarse, pero le costaría. La fuerza de Goku era demasiada como hasta para él. ¡No es cierto! ¡No puedes sacar tanta fuerza de la nada!, diría Broly. Te dije que nunca perdí una pelea, y eso jamás cambiará, diría Goku. Goku doblaría la muñeca de Broly provocándole un gran dolor. Broly con su mano libre golpearía la cabeza de Goku con todo, pero no le haría el más mínimo daño. El poder de Goku aumentaba cada vez más. Goku se aburría de Broly, ya no lo sentía como un oponente digno. De esa manera, Goku perforaría el pecho de Broly con su mano. Tras una gran herida, Broly perdería su transformación y caería con los ojos en blanco al suelo. Había muerto. Goku se relajaría, regresaría a su forma base, observaría su mano ensangrentada. Siento como un gran poder recorre todo mi cuerpo. Esta pelea me ha hecho mucho más fuerte que antes, diría Goku. Goku regresaría a su nave, tomaría su radar y vería un mensaje por parte de Freezer. No puede ser, me dejó un mensaje y demoré en verlo, diría Goku. Goku leería el mensaje. Decía que tenía que ir a la Tierra cuanto antes, que Freezer y su madre ya estaban en viaje. Espero que no quiera hacerle nada a la Tierra. Ese lugar me agrada de verdad, diría Goku. Goku partiría en viaje sin dudarlo. Momentos más tarde, Whis vería en su báculo a Freezer llegar a la Tierra. «Señor Bills, venga a ver esto», diría Whis. «¿Ahora qué quieres?», preguntaría Bills. «Observe», diría Whis. Bills le mostraría a Freezer en el planeta Tierra. Lo vería recorriéndolo con sus soldados. «¿Ese no es el planeta de los dinosaurios que me hicieron enfadar?», preguntaría Bills. «Ese mismo», diría Whis. «¿Qué hay con eso?», preguntaría Bills. De pronto, se vería a uno de los soldados de Freezer con una esfera del dragón. Se la estaba entregando a Freezer. «No puedo creer que ese planeta posea esferas del dragón. Se supone que solo los namekianos puedan crearlas», diría Bills asombrado. «¿Qué podría pedir alguien como Freezer? Lo tiene todo».
Eso no es todo. Observe a esa mujer de allí, diría Whis. Bill se daría cuenta de la presencia de Gine, aunque no la reconocería gracias a que Whis le había borrado la memoria. Esa mujer es un Saiyajin, diría Whis. No es posible. Si destruí ese planeta, además esa mujer no tiene cola, diría Bills. ¿Se la pudo haber cortado? Sé lo que le digo, esa mujer es una Saiyajin. La recuerdo perfectamente del planeta Bellita, diría Whis. ¿Por qué yo no la recuerdo?, preguntaría Bills. ¿Quién sabe?, respondería el ángel. Freezer tendrá que responder por esto, diría Bills seriamente. Whis y Bills irían en viaje a la Tierra para averiguar qué sucedía. Horas más tarde, Freezer recibiría la última esfera del dragón. Al estar juntas, estas comenzarían a brillar de a rato. Vaya, eso fue rápido, diría Freezer. ¿Y ahora? Preguntaría Gine. Desconozco cómo funcionan, diría Freezer. Te lo dije, de seguro eso del dragón mágico es mentira, diría Gine. Gran Freezer, uno de los seres de la Tierra a quienes le quitamos una de las esferas del dragón, dijo algo de que por más que tengamos todas, jamás podríamos llamar al dios dragón, diría el soldado. Así que dios dragón, diría Freezer. Traigan a ese mortal hasta aquí ahora mismo. Lo siento, gran señor, pero lo matamos, diría el soldado. Antes de matar a alguien, debes de evaluar si puede ser útil o no. ¿Lo entiendes?, diría Freezer con una extraña calma. Sí, señor, le debo una disculpa, diría el soldado. Por ejemplo, tú eres un inútil, diría Freezer al señalarlo. ¡Gran Freezer!, diría el soldado aterrado. Freezer asesinaría al soldado sin dudarlo. Por ejemplo, a ti te maté cuando me di cuenta de que eres un inútil, diría Freezer. Freezer ya está muerto, no te está escuchando, diría Gine. Eso ya lo sé, solo disfruto el momento, respondería Freezer. Ustedes, no se queden ahí parados. Busquen dónde consiguieron las esferas del dragón y averigüen cómo activarlas, diría Freezer a sus soldados. Los soldados de Freezer saldrían a toda prisa en busca de alguien que los pudiera ayudar. De pronto, la nave de Goku llegaría. Freezer la vería en el cielo. Al fin aparece el distraído de tu hijo, diría Freezer. Y ni siquiera contestó mi mensaje. Momentos después, Goku llegaría junto a Freezer y su madre. Hola, ya pude solucionar lo del planeta, diría Goku algo incómodo. ¿Por qué esa expresión tan extraña?, preguntaría Goku. Bueno, es que, decía Goku sin animarse a hablar. ¡Habla! ¡Di qué hiciste!, diría Freezer seriamente. Mira, las fuerzas especiales Ginyu no podían con su enemigo porque era un Saiyajin, diría Goku. ¿Un Saiyajin?, preguntaría Gine. Sí, y resulta que descubrió que yo también lo era, así que tuve que matarlo. Costó porque era más fuerte que yo, pero logré mejorar gracias a esa pelea y me hice muy fuerte, explicaría Goku. ¿Cómo que te falta decirme algo?, diría Freezer. Lo siento, tío, tuve que matar a las fuerzas especiales Ginyu, diría Goku. ¿Qué hiciste qué?, diría Freezer furioso. ¡Hijo! ¿Cómo pudiste? Las fuerzas especiales eran soldados espléndidos. No conseguiremos seres tan fuertes como ellos, diría Gine. Lo sé, pero ese Saiyajin dijo que soy uno delante de ellos. Así que tuve que matarlos para guardar el secreto, diría Goku. No te preocupes, tío Freezer, me esforzaré y conquistaré más planetas que ellos. ¡Idiota! Ellos sabían que tú y Gine son Saiyajins, diría Freezer. No es cierto, diría Goku. Ginyu dijo algo como que, oh, un Saiyajin, como si no lo supiera. Porque les dije a los 5 que ocultaran el secreto, hasta que disimularan ante ti que no lo sabían. Eran mis hombres de confianza, diría Freezer. Oh, cielos, no lo sabía, diría Goku. Si me hubieras dicho, no los habría matado. Te dije que había que decirle a Goku, diría Gine. Mamá, ¿tú lo sabías?, preguntaría Goku. Sí, pero tu tío quería dejarlo así, diría Gine. Esperen, ¿esas son las esferas del dragón?, preguntaría Goku. Así es, diría Freezer. Logramos construir un radar y las conseguimos enseguida. Genial, ¿vamos a pedir un deseo?, diría Goku. Sí, así es, pero, diría Freezer. Freezer, diría Gine al notar lo extraño. No sé qué deseo pedir, diría Freezer. Pide que te haga más fuerte que ese tal Bills que tanto temes, diría Goku. ¡Guarda silencio! ¡Mira si alguien te escucha!, diría Freezer aterrado. Además, todavía no sé cómo se llama el dios dragón. Yo sí, diría Goku. ¿De verdad, hijo?, diría Gine asombrada. Claro, fue lo primero que pregunté, diría Goku. Entonces hazlo ahora mismo, diría Freezer. ¿Qué vas a pedir?, preguntaría Goku. Que desaparezca a Bills de una vez por todas, diría Freezer entre dientes. Muy bien, aquí voy, diría Goku. Goku se colocaría frente a las esferas del dragón y estiraría sus manos hacia ellas. ¡Sal de ahí, Shenlong!, diría Goku. El cielo se oscurecería en un gran espectáculo. Tras formarse una tormenta, el dios dragón haría su entrada. No puedo creer que sea cierto, diría Gine asombrada. ¿De verdad existe el dragón mágico? ¡Es el dios dragón!, diría Freezer.
Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Shenlong, quiero que Bills, el dios de la destrucción, deje de existir, diría Freezer decidido. Bills, diría Shenlong aterrado. ¿Qué sucede? Dijiste que podías cumplir cualquier cosa, diría Freezer molesto. Bills es el dios de la destrucción. No tengo el poder para matarlo. Además, sería traición ya que es un dios muy importante, diría Shenlong. Tienes que pedir otra cosa. Pídele la inmortalidad, diría Guine. Dime, si me haces inmortal, ¿el Hakai puede destruirme? Preguntaría Freezer. La inmortalidad significa que dejarás de ser mortal, por lo cual no podrás morir de ninguna manera, diría Shenlong. Perfecto, diría Freezer. Pero el Hakai no mata, destruye, es la no existencia. Aunque seas inmortal, el Hakai te eliminaría sin dejar ni siquiera tu alma, diría Shenlong. ¡Rayos!, diría Freezer. Tío, mejor pide algo más útil, como una novia para mí, diría Goku. Goku, no seas insolente, diría Freezer. De pronto, Bills y Whis llegarían. Miren cuánta gente hay aquí, diría Bills. No puede ser, diría Freezer aterrado. Señor Bills, es un placer, diría Shenlong. Aún no me han pedido su deseo, pero es bueno poder verlo luego de tantos milenios. Como sea, ni siquiera sabía que estabas en la Tierra, diría Bills. Ahora quiero que me expliquen qué hacen con las esferas del dragón y con 2 Saiyajin. ¿Cómo lo sabe?, se preguntaría Freezer. Maldición, sabe que somos Saiyajin, pensaría Goku al momento de ponerse en guardia. Estaba muy preocupado por lo que podría pasar. Bills vería de manera amenazante a todos, en especial a Shenlong. Shenlong, ¿qué deseos ibas a cumplir?, preguntaría Bills. Yo, nada, aún nada, estoy esperando, Gran Bills, diría Shenlong. Solamente íbamos a pedir un deseo inocente, no tiene de qué preocuparse, diría Freezer. ¿Por qué siento que lo conozco de antes? Pensaría Guine. Tengo una sensación tan familiar. No se hagan los tontos conmigo, sé que pidieron eliminarme, diría Bills seriamente. Yo me voy, diría Shenlong y se retiraría regresando el cielo a la normalidad. ¡Maldición!, diría Freezer irritado. Señor Bills, será mejor que se apure, diría Whis. Llegó la hora de la destrucción, diría Bills. No te lo permitiré, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin. ¿Goku? diría Guine asombrada. Goku se lanzaría con todo hacia Bills, lo atacaría con todas sus fuerzas, pero sus golpes, a pesar de impactar en Bills, no le harían el más mínimo daño. Eres una pérdida de tiempo, diría Bills. Bills le daría una bofetada a Goku. Lo lanzaría lejos haciendo que este pierda su transformación. ¡Goku!, diría Freezer preocupado. Ahora quiero que me expliques por qué tenías a 2 Saiyajins contigo, diría Bills seriamente. Supongo que no tengo a dónde huir, diría Freezer. Guine, toma a Goku y aléjate de aquí. ¿Qué piensas hacer? Preguntaría Guine. ¡Hazme caso!, insistía Freezer. Con que el demonio del frío tiene el corazón caliente, se burlaría Bills. Freezer usaría su forma Golden, manifestando su máximo poder. No es cierto, diría Bills furioso. Tal parece que el señor Bills ha conseguido tener un ki divino, diría Whis. Yo que usted no pierdo el tiempo, los mortales los están alcanzando poco a poco. Eso jamás pasará, diría Bills al acercarse lentamente hacia Freezer. Freezer dudaría por un momento, pero luego tomaría coraje y se lanzaría con todo hacia Bills. Freezer atacaría con todo lo que tenía. Bills sentía que Freezer era el ser más fuerte que haya conocido. Al menos provocaba que se moviera, pero aún así no era rival para él. En un momento, Freezer lanzaría un golpe de puño, pero Bills lo sujetaría de la muñeca. Luego, el dios de la destrucción daría 3 golpes certeros en el estómago de Freezer. El demonio del frío tosería sangre. Casi no se podía mover. No importa lo que hagas, jamás podrás superarme, diría Bills. Bills se daría cuenta que Guine y Goku trataban de escapar. Guine trataba de ayudar a su hijo a levantarse, pero Goku apenas reaccionaba. ¡No tan rápido!, diría Bills al señalar a Guine y lanzar un rayo de Hakai. Freezer vería en cámara lenta como Guine estaba a nada de ser destruida, pero de manera increíble, Goku se colocaría frente a ella. Colocaría sus manos al frente y rechazaría el Hakai. ¿Qué?, diría Bills aterrado. No es posible. Al ser el hijo del señor Bills, es inmune al Hakai, pensaría Whis. Solo espero que no sospeche. Oye, Freezer, explica cómo es inmune al Hakai, diría Bills furioso. ¿Yo qué voy a saber? Eres tú el dios de la destrucción, diría Freezer. Oye, quisiste desaparecer a mi madre, diría Goku seriamente. Eso sí que no te lo perdonaré. Los ojos de Goku cobrarían una extraña tonalidad violeta, como si el Hakai dentro de él estuviera despertando de nuevo. Ahora verás, diría Goku fuera de sí.
Goku iría contra Bills, llegaría con un golpe de puño que conectaría en su rostro volteándolo a un lado. Luego, de una patada en el pecho haría que Bills se deslice varios metros raspando sus pies en el suelo. Bills no se resistía mucho, solo le estaba dando ventaja a Goku para probar su poder. No está nada mal, diría Bills. Goku lanzaría un golpe de puño, pero Bills sujetaría su mano. Comenzaría a doblarle la muñeca con una llave. Ahora comprendo por qué tienes a este Saiyajin contigo. Un poco más y llega a tu nivel, diría Bills. ¡Suelta a mi hijo! Diría Gine furiosa. Tu hijo, de seguro, era muy pequeño cuando escapó del planeta Bellita, diría Bills. Señor Bills, deje de jugar y acábelo de una vez por todas, diría Whis seriamente. ¿Qué me estás ocultando?, preguntaría Bills seriamente a su ángel. Luego, Bills patearía a Goku lanzándolo lejos para quitárselo de su camino. Señor Bills, no sé de qué habla, diría el ángel. Estás ocultando algo. Siento que sabes sobre este sujeto más que yo y no me lo quieres decir, diría Bills. Vamos, es un Saiyajin que es inmune al Hakai y estás muy insistente en que los elimine. De seguro ocultas algo. ¿Ocultar algo?, pensaría Freezer atento. ¿Acaso saben algo de Goku que nosotros no? Vamos, Whis, habla. No tengo 4 millones de años para nada, diría Bills furioso. Está bien, se lo diré, diría Whis. El señor Goku es su hijo y Gine fue su amante. ¿Qué? Dirían Goku y Gine al mismo tiempo. No lo podían creer. Gine, me debes una explicación, diría Freezer furioso. ¡No le creas! ¡Está mintiendo! El padre de Goku siempre fue Bardock. ¡Es igual a él! Diría Gine. Eso es porque yo me encargué de ello, diría Whis. Borré los recuerdos de la señora Gine. Más adelante, el señor Bills me pidió que borrara sus recuerdos. ¡Eso no tiene sentido! ¡Goku es el calco de Bardock! Diría Gine furiosa. Yo me encargué de darle esa apariencia. El señor Bills tendría problemas si anda teniendo hijos de manera descontrolada, diría Whis. ¡No te creo! Diría Gine. Entonces me encargaré de que me crean, diría Whis. Whis golpearía su báculo en el suelo. Las memorias de Bills y Gine regresarían de nuevo. ¡Bills! ¡Maldito bastardo! Diría Gine entre llantos. Gine se lanzaría hacia Bills dejando a todos sorprendidos. Comenzaría a golpearlo sin hacerle ningún tipo de daño. ¡Me dijiste que me amabas y destruiste toda mi raza! ¡Y me mentiste! Diría Gine. Bills no decía una sola palabra. La culpa se lo comía por dentro. «Detente, Gine», diría Bills con la voz apagada. Dañaste a la persona que más querías. Huiste de la responsabilidad de ser padre. Diría Gine al alejarse de él. Entonces, tú eres mi padre, diría Goku desconcertado. El ki de Goku comenzaría a incrementar a raíz de la ira. Tú eres un maldito granuja, diría Goku. Ahora lo sabe. La razón de destruir el planeta Vegeta era por ese sueño, diría Whis. Ahí tiene el sujeto de sus sueños. Yo, diría Bills sin encontrar palabras para expresarse. ¡Oh, oh, oh! Y luego yo soy el emperador del mal, se burlaría Freezer. Al menos yo valoraba a mis Saiyajins. Ellos me ayudaban a conquistar buenos planetas. Y todo por andar metiendo tu cosa en cualquier sitio. ¡Oye, estoy aquí! Diría Gine. Lo siento, se disculparía Freezer. Whis, es hora de irnos, diría Bills apagado. ¿No piensa hacer nada al respecto?, preguntaría Whis. Claro que sí, diría Bills. Bills se elevaría a lo alto del cielo, dejaría caer una bola de Hakai para desaparecerlo todo. ¡No lo harás!, diría Goku furioso. Goku se transformaría en Super Saiyajin, se colocaría debajo de la bola de Hakai, lograría contenerla. La destrucción no le afectaba para nada. «No voy a dejar que destruyas la Tierra», diría Goku. Goku elevaría su ki más allá de sus límites y devolvería la bola de Hakai hacia Bills. El dios de la destrucción estaba impresionado por el poder de su hijo. De todas maneras, soplaría la bola de Hakai para desaparecerla. Me apena decirte esto, aunque estoy orgulloso de tener un hijo como tú. Tu existencia es un error. Goku, diría Freezer al colocarse a un lado de Goku y transformarse en Golden. Si peleamos juntos, podremos ganarle. ¿De verdad lo crees, tío Freezer?, diría Goku. ¿Por qué le dices tío?, preguntaría Bills furioso. Porque él me crió, algo que tú no sabes qué es, diría Goku. Oh, un golpe bajo, diría Whis. Tú lo pagarás de la forma más dolorosa, diría Bills. Bills lanzaría un rayo de Hakai hacia Gine, pero Freezer se colocaría en medio. Freezer recibiría el Hakai de manera directa, aunque trataba de contenerlo. ¡Tío Freezer!, diría Goku aterrado. Freezer estaba rodeado por una bola de Hakai que le quitaba todas sus fuerzas. Goku trataría de repeler el Hakai de alguna manera, pero aún no tenía experiencia. ¡Goku!, llamaría Freezer agonizando. ¡Derrota a Bills y quédate con mi ejército! ¡Sé dueño del universo! Freezer perdería su forma Golden y eso sería su condena. Al debilitarse, el Hakai lo desaparecería por completo. ¡Freezer!, diría Gine devastada. Goku quedaría mudo, no sabía cómo reaccionar. Vaya, ese inútil se sacrificó por alguien, diría Bills. Mamá, vete de aquí.
allí, diría Goku. Gine notaría cómo desde los pies de Goku se originaría un extraño viento. Gine sin dudar se alejaría de allí. Luego, Goku comprimiría sus puños. Una extraña tormenta se originaría sobre él. Goku estaba en Super Saiyajin, pero su ki aumentaría de manera colosal. Algo sucede, diría Whis asombrado. Es como si se estuviera convirtiendo en un dios. Goku gritaría creando una gran explosión de ki a su alrededor. De pronto, el cabello en lugar de ser rubio cambiaría a color rosado. La expresión de Goku era totalmente siniestra. Se podía ver en sus ojos la sed de sangre. ¡Bills!, diría Goku fuera de sí. Goku en un instante estaba frente a Bills. ¡No es cierto!, diría Bills. Bills notaría cómo la energía flameaba alrededor de Goku. ¡Esto lo pagarás con tu vida!, diría Goku furioso. Goku lanzaría un golpe de puño en el pecho de Bills. El dios de la destrucción saldría despedido lejos con un fuerte dolor. Al recuperar la postura se daría cuenta de que su hijo podría ganarle si se descuidaba. Señor Bills, tome esto en serio, advertía Whis. Bills estaba furioso, elevaría su ki al máximo y se lanzaría hacia Goku. Ambos chocarían sus puños entre sí, ocasionando un gran estruendo. Goku y Bills se desplazarían por todas partes mientras intercambiaban golpes. Gine veía todo desde lejos. No podía creer que su propio hijo luchara contra su padre. No puedo creer que Bills haya llegado tan lejos, diría Gine, decepcionada del dios de la destrucción. Goku y Bills se trenzarían de las manos. Comenzarían a forcejear entre sí. «Dime, ¿qué se siente ser un dios?», preguntaría Bills. «¡Cierra la boca, imbécil!», diría Goku. Goku burlaría el agarre de Bills y lo patearía bajo el mentón. Bills daría unas cuantas vueltas en el aire alejándose. Luego Goku iría hasta Bills, pero el dios de la destrucción se giraría golpeando con su cola el rostro de Goku. No puedo creer que solo con pocos años de edad alguien pueda igualar el poder del señor Bills, pensaría Whis. Si Senosama se llegara a enterar de esto, de seguro quitaría a Bills de su cargo. Acabaré contigo por lo que le hiciste a Freezer, diría Goku fuera de sí. Llora todo lo que quieras, pero si por casualidad llegas a ganarme, ni siquiera las esferas del dragón podrán revivir a Freezer, diría Bills. La acción de un Hakai es definitiva. Goku se lanzaría a Bills nuevamente, lo atacaría con todo. La ira lo tenía poseído. Cada segundo que pasaba Goku adquiría más poder. Bills sabía que tenía que terminar esto cuanto antes o podría tener problemas. Bills juntaría sus manos y crearía una gran bola de ki. Luego se la lanzaría a Goku. Goku sujetaría la bola de ki. A pesar de su gran potencia lograría resistirla. Pero Bills enviaría más energía, haciendo que ésta incremente de tamaño. ¡No te dejaré con vida! ¡Permitir tu nacimiento fue un error que pienso corregir ahora!, gritaría Bills muy molesto con su hijo Goku. Bills le había dicho a Goku que tenerlo había sido un error en su vida y eso haría poner a Goku aún más furioso que antes. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Bills está peleando contra Goku? ¿Quién será el ganador entre padre e hijo? Y también, ¿Goku logrará convertirse en el nuevo emperador del universo? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la recopilación de todas estas películas. Si quieren ver más películas, más recopilaciones y más partes, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 8000 likes, subiré las próximas recopilaciones sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente teoría.